Buenas noches, bienvenidos a Especial Domingo. ¿Tercer año, Agustina? Tercer año, ¿cómo Muy estás, bien, Hugo? muy Bienvenidos. Hemos vuelto con muchas ganas, con mucha información y sobre Mucha. todo, como siempre, el análisis de todo lo que ha sucedido en esta semana, particularmente esta semana, movidita. Muy movidita, la Argentina no da descanso. Nos metemos de cabeza en lo que fue la semana del narcotráfico. 24 muertos, todavía hay 60 internados, más de 100 afectados y algo que no conocíamos o en todo caso que no había explotado. ¿Cuánto está creciendo el narcotráfico? ¿Qué fue la sustancia que generó la adulteración y las muertes de cantidades no de jóvenes, personas de 40 años en ese expendio de la droga? ¿Cuál es el próximo paso? Un narcoestado. Los principales especialistas, por ejemplo, Gerardo Milman y un toxicólogo, nos va a contar todos los detalles sobre algo que nos sorprendió. También el coronavirus que está en baja, ¿no? También el coronavirus, que afortunadamente el dato que se conoció es que esta semana está en baja, tanto en casos como internaciones y muertes. Bueno, ¿a qué se debe eso, no? ¿Cuáles son? ¿A qué responde sobre todo? ¿Y qué es lo que va a suceder? Eso lo vamos a hablar con el doctor Hugo Pizzi en un ratito, pero también vamos a hablar de política, porque, claro, nos sorprendió la salida de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque, así que también vamos a hablar de eso. Ya están con nosotros Fernando Iglesias y Waldo Wolf, que están aquí en el estudio. En un ratito nada más vamos a estar hablando con ellos. La locura de la política exterior. El presidente fue a Rusia, criticó a Estados Unidos, que no está dando un apoyo en la carta de intención con el presunto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y lo que está pasando con Xi Jinping. ¿Se viene la ruta de la seda? ¿Qué es? ¿Se vienen inversiones de China o es más de lo mismo, más anuncios? Bueno, pero ahora tenemos un urgente vinculado con el narcotráfico. Escuchá. Cuatro internados en Rosario por consumo de droga. Investiga si estaba adulterada. Repetimos, esta es una información de ahora, es urgente. 3 hombres y una mujer están internados. Así es. Por la adulteración de cocaína. 2 de ellos han recibido asistencia respiratoria mecánica, fueron derivados y están analizando, por supuesto, el origen de las sustancias y si estaban envenenadas, como ha sucedido en la provincia de Buenos Aires. Así que repetimos, 3 hombres y una mujer que ingresaron a la guardia del hospital Roque Sáenz Peña, internados por consumo de drogas, investigando entonces si estaban adulteradas, tal y como sucedió en la provincia de Buenos Aires, como les explicaba Hugo recién, ¿no? Bueno, y lo que hay que saber es si en el gobierno actual finalmente se importó más fentanilo o cualquiera de las sustancias opiáceas que se están investigando en la pericia de las personas muertas, por supuesto, en los estudios toxicológicos de la sustancia encontrada, tanto en el allanamiento, en esa puerta 8, en ese enclave del conurbano bonaerense, 3 de febrero, San Martín, Hurlingham y Morón, en ese lugar en donde además parece que un sector de la policía recolectaba dinero en bolsos que dejaban estas personas que dependían en parte o no de el paisa Aquino, quien fue detenido nada menos que en José Cepaz con sustancias también similares a la incautada allí en San Martín, tierra de Ishi, el hombre que viajó con el presidente Alberto Fernández. Pero además tenemos el capítulo económico, porque en la Argentina, de este desconcierto, parece que el negocio del narcotráfico es uno de los pocos que crecen, mientras los datos económicos son muy preocupantes en materia de inflación. Exacto. Y de lo que va a pasar, y por supuesto todavía la incertidumbre con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Así es, datos que preocupan y por supuesto lo que ha sucedido esta semana tiene que ver con eso, ¿no? Con la preocupación fuerte, no solamente por las muertes y los internados que ha habido, sino también por la cuestión política que hay detrás. Hubo cruces, incluido Bernie, ¿no? Que estuvo también al cruce con Aníbal Fernández, así que habrá que ver también qué es lo que sucede en esa materia, porque claro, en el medio hubo muchas críticas también a esto que tiene que ver con el descarte, ¿no? De las drogas. Muchos decían, bueno, realmente se está atacando el eje de la cuestión del consumo o se está haciendo otra cosa que no contribuye justamente a lo que es la adicción, que es un gran problema, claro, y que flagela lamentablemente también a nuestro país. Por supuesto, la Argentina se ha transformado en un país no solamente de tránsito, como ocurría años atrás, sino de producción. Claro. Hay cocinas en donde la pasta base que viene de Bolivia se la trae para producir el clorhidrato de cocaína por un lado y la pasta base que termina en las villas del conurbano o también en Rosario. Pero además, hay cocinas de sustancias químicas, el fentanilo o cualquier opiáceo, ¿se lo produjo acá? ¿O cómo llegó a ese sector del conurbano, ese sector
de un extremo de la pobreza para muchos. En cualquier caso, no es un gran narco el paisa que va a ser extraditado a su país, a Paraguay, que tenía pedido de captura hacía 2 años y nadie lo encontraba. Te vamos a contar durante el programa con especialistas cómo la droga entra porque hay fronteras con poco control, entra por la ruta 34, entra por la hidrovía y sale hacia Europa. Repasamos el dato, lo que vale 500 o 1000 dólares, que es un kilo de cocaína allí en Bolivia, aquí se multiplica a 5.000 o a 10.000 dólares. Y en Europa, Agustina, vale entre 10.000 y 30.000 dólares. En ese negocio de exportación queda una parte aquí por el mercado de consumo, que ya pasó en Rosario, que empieza a pasar en el conurbano bonaerense y que tiene como código final el asesinato, la industria del sicariato, quienes salen a matar por un negocio en crecimiento. Vamos a meternos con todos los detalles sobre este tema, por supuesto. Así es. Pero bueno, ahora hablamos de política, ¿te parece? Vamos a la mesa. Claro que Porque, sí. claro, ya están con nosotros aquí Waldo Wolf y Fernando Iglesias, a quienes les agradecemos por estar. Una semana muy movida. Vamos a arrancar por el principio. Máximo Kirchner. ¿Le sorprendió la decisión de Máximo Kirchner? Waldo, arrancamos por aquí. Bien, buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario. No, en lo más mínimo. No, porque tiene una coherencia absoluta con lo que ha hecho el peronismo en particular y el kirchnerismo como líder del peronismo ya hace muchos años. Ese juego bifronte, esa contradicción permanente, ser oficialismo y oposición, no hacerse responsable de nada, lo vemos en todos los órdenes. Yo sé que después vamos a ir hacia lo que está pasando en el narcotráfico, pero es lo mismo. Vos lo tenés a Bernie que dice una cosa y lo tenés a Aníbal Fernández que dice otra. En el medio, 24 muertos, 4 internados en Rosario, nuestros hijos teniendo lamentablemente la droga en la calle, sicariato, cosas que no se veían. Se prende la tele y se ve como en Rosario matan a 4 personas o a 2 personas y a un bebé, y seguimos adelante. Así que no me llaman lo más mínimo la atención. Es una constante y lo han hecho. Fíjate vos como cada vez que entra en conflicto el oficialismo, va contra las instituciones, contra los 3 poderes. Perdieron las PASO, renunciaron en el Poder Ejecutivo todos los ministros. Después, no les gustó la firma del memorándum con el FMI, o ni siquiera un memorándum, ¿no? Un understanding, un convenio de entendimiento. Renuncian las autoridades del legislativo. No le gustan cómo están las causas, piden la renuncia del Poder Judicial. Cuando ellos ven alterado la posibilidad de poder, en este caso el kirchnerismo, no tiene ningún reparo, ningún empacho en romper las instituciones. Claro. Fernando Iglesias, ¿coincidís? Sí, gracias por la invitación y claro, me parece además que es la crónica de una tragedia anunciada, porque estaba claro desde que se formó este gobierno, desde que la que después sería la vicepresidente designó al presidente, quedó claro, primero, dónde estaba el poder. Segundo, qué es lo que los unía y qué es lo que no los unía. El único punto de unión de este gobierno es la ambición de poder y la impunidad. Esos son los 2 puntos en los que ellos son macizos, compactos, no hay disidencia. A lo sumo podrán discutir si van más rápido o más despacio, pero no tienen ningún desacuerdo. Los desacuerdos lo tienen porque ganaron las elecciones con Cristina prometiendo la revolución bolivariana y Alberto prometiendo que iba a ser el nuevo Menem. Entonces, cuando vos llegás a algo, eso puede ser muy bueno para juntar, se me va a escapar algún adjetivo fuera de lugar, personas con poco discernimiento político que creen que hay que votar eso, entonces vos ampliás el espectro, es muy bueno para ganar, pero después para gobernar es un desastre. Me parece que hay una lección para los argentinos que votaron esto, que fueron muchos, el 48%, muchos ya la aprendieron porque votaron distinto ahora, y también es una buena lección para la oposición. Claro. ¿Escuchamos a Cecilia Moró? Sí, vamos a analizar las sobre repercusiones Máximo justamente. Esto es lo que decía Cecilia Moró sobre la decisión de Máximo Kirchner. No está contenido. Waldo, vamos picando las respuestas, así nos vamos metiendo en distintos temas políticos. No podemos partir de la base de que esto es normal, de que haya adentro de un interbloque del oficialismo, de un bloque del oficialismo, proyectos antagónicos. Nosotros venimos de ser gobierno 4 años antes de
que fuera este gobierno, y tenemos plena conciencia de la responsabilidad institucional que tiene un diputado cuando integra el oficialismo. La principal actividad que tiene un diputado, el principal objetivo es darle gobernabilidad a su presidente, incluso con la gimnasia que tiene que tener para a veces tener la elasticidad de no ser exactamente igual el voto a lo que uno quiere. ¿Pero por qué lo hacen entonces? ¿Porque se cuidan? ¿Porque le habla a su, como decía Joaquín Morales Solá, a la tertulia que cada vez es más chica de sus adherentes? Hace 70, si quiere, años, pero 40 que venimos hablando de lo mismo. Y después aparecen los sommelier de este oficialismo a decir quién es oficialismo y quién no, y ahora están hablando de si esto, la cámpora es peronismo, si la cámpora es kirchnerismo. Hoy veíamos temprano cómo la Secretaría de Derechos Humanos salía a hablar del decreto de 1975 y obviaba decir que lo firmó el decreto 75, la persecución de lo que ocurrió en Tucumán, la persecución de los guerrilleros. Fue una orden que dio un gobierno democrático peronista, que es donde empezaron los desaparecidos. Y te lo cuentan como si esto no existiera. Entonces, no podemos validar que adentro del oficialismo haya dos posturas antagónicas como si fuera algo lógico. No es lógico, no es lógico en ningún país del mundo, por eso no funciona este país. Claro. No es lógico, cuando no es oficialismo, es oficialismo. Vinieron juntos, no es Alberto uno y Cristina otro. Esta fue la propuesta que hicieron y por eso no funciona. ¿Es la respuesta de Cristina, digamos, que hizo máximo para ella quedar detrás y no tan expuesta? Me parece que es imposible pensar que Máximo desobedezca a Cristina, no la desobedece nadie, menos la va a desobedecer el hijo. Pero además, ¿es un mandato de Cristina entonces? ¿Es un pedido de Cristina? No sé si mandato, es una táctica permanente que ha hecho el peronismo. Digo, el peronismo ha saltado. En los 90 eran todos neoliberales, a ver, en los 80 eran todos socialdemócratas, ¿no? Y después los mismos fueron todos neoliberales con Menem y los mismos fueron después chavistas revolucionarios y bolivarianos con Cristina, empezando por Cristina, empezando por Néstor, siguiendo por Cristina y terminando en el presidente. El presidente era superintendente de seguros, lindo puestito durante el menemismo, y después fue candidato a legislador en la lista de Caballo. Entonces, después de esta gente te dice, no, él se propone como líder de izquierda. Es un método, es un método de reproducción y de vuelta al poder que han usado siempre. Gestar dentro del propio gobierno el futuro gobierno con otras características ideológicas. El problema es que es un truco que ya está muy gastado, y para hacer más populismo kirchnerista, que es lo que está pasando, porque son 30 los kirchneristas, 80 son los diputados peronistas por lo menos, y 30 los kirchneristas. Después me dicen que no es el peronismo. Claro, pero ¿cómo? Si son 80, son la mayoría. Muchachos, gobierna el peronismo, no miren para otro lado y no gesten una nueva alternativa del lado del populismo, porque está claro que no hay plata. La Argentina necesita responsabilidad y un plan de gobierno razonable. ¿Y qué va a pasar entonces en el Congreso, en la interna del oficialismo? Bueno, primero, antes de contestarte eso, que no lo sé, porque estamos discutiendo, porque estamos debatiendo, porque somos oposición, porque no hemos visto todavía la letra chica del acuerdo y no vamos a permitir que nos corran con sus internas, pero decir que a este statu quo, a esta situación que tiene históricamente este oficialismo, preguntabas si Alberto es de izquierda o de derecha, si es populista. Bueno, o si es... pareciera por algunos mensajes que da en el mundo, en su reunión con Putin, con Xi Jinping, querer quedar como un líder de izquierda porque critica a Estados Unidos, que viene a darnos un apoyo justamente con el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cuál, viste, como No, pero Alberto que quiere nota... tal vez quedar ver con Cristina. No, el Alberto de los martes, el Alberto de los jueves, el Alberto que va a Estados Unidos y se congracia con Estados Unidos como miembro importante del FMI, o el Alberto que va a Rusia y rompe una tradición histórica, no solamente de la diplomacia argentina, sino de la diplomacia internacional. Ante un segundo país critica a un tercero que acaba de darle el aval para un acuerdo. Entonces, nosotros tenemos un problema, no solamente que el oficialismo está en contradicción y colisión permanente, sino que la cabeza del presidente está en contradicción y colisión permanente. ¿Miramos el encuentro allí con Biden? A ver.
No sé. Me dicen que ha sido una gran reunión. Bueno, lo celebro, es un gran amigo. Un gusto. Te lo paso. Para mí también conocerlo. Ahí está. Hablabas recién de los distintos Albertos. ¿Qué Alberto es este? Pero este es el problema que tenemos. Alberto y su gabinete y su poder ejecutivo creen que en el mundo las embajadas no pasan informes acerca de lo que pasa en el país. Él cree que no se enteran de lo que él dice acá, que Putin no sabe lo que él le dijo a Biden. En la era de las redes, en la era que a los 10 segundos ya todo el mundo sabe lo que pasa. Tenemos un conflicto enorme. Él cree que ahora que fue a China y anunció, como ya alguna vez anunció el kirchnerismo, que iba a firmar convenio con China, y si los traen bienvenido, los chinos no saben que tenemos 80 diputados peronistas, 30 diputados de la Cámpora, que no sabe si podemos aprobar un convenio que trajo el oficialismo. Ese es el problema que tenemos. Tenemos un gobierno, no solamente un gobierno bifronte, sino que tenemos un presidente bifronte, y que además el bifronte depende de la hora. Es gravísimo. ¿Coincidís con esto, Fernando? Sí, yo veo también algunos rasgos de continuidad. Ese Alberto que preguntaba Agustina es el mismo Alberto que viene después. Es el Alberto que le dice a cada uno lo que quiere escuchar. Acá era Juan Domingo Biden, ¿se acuerdan de Juan Domingo Biden? Sí, claro. Después a Juan Domingo Biden era la gente del imperialismo y de la dependencia, y nos humillamos delante de Putin diciéndole: usen a la Argentina como vía de entrada en Latinoamérica. ¿Vos imaginaste si esto lo hubiera dicho, qué sé yo, uno no peronista sobre los Estados Unidos o la Unión Europea? Imagínate. Y después van a China y otra vez se postran, ¿no?, en otra demostración de ignorancia diplomática, hacen reverencias japonesas en China. Bueno, reverencia japonesa. Entonces ahí vos tenés, por un lado, la continuidad en la obsecuencia, ¿no?, y la ignorancia de las reglas diplomáticas, y tenés otro elemento más, que es decirle a cada uno lo que quiere escuchar. Yo veo en esto también una vieja tradición peronista. Perdone que saben que yo soy un poco gorila, pero me acuerdo que una de las objeciones que se hacía Perón, muy justa, es que uno tenía que leer el discurso que hacía ante la Bolsa de Comercio, donde decía: yo tengo tierra, yo soy el primer capitalista, y la que hacía la CGT, que lo proclamaba como el primer trabajador. Bueno, ahí también hay una coherencia tipo Selig, ¿no? De la película de Woody Allen, donde te transformás en el que tenés al lado. Un segundo, queremos además la opinión sobre este tema. Tenemos un urgente. Un nuevo internado, ya son 5 en Rosario por consumir drogas. Se investiga si es la misma línea de droga, la misma conexión con la banda de la Puerta 8 aquí en el conurbano bonaerense, si es la que consumieron en Rosario, pero ya son 5 personas internadas, 4 hombres y una mujer. Así es, por lo menos 2 hombres, decías, uno de 41 y otro de 26 años, que están internados en el Hospital Roque Sáenz Peña. Se está esperando a ver justamente si esto tiene que ver o no con lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires, si se trata o no de la misma sustancia y si hay una línea que podría llegar a extenderse también a otras provincias. En un rato, por supuesto, vamos a ir actualizando sobre lo que está sucediendo en esta materia. Sí, y las personas son de Villa Gobernador Galvez, la zona sur de Rosario, donde por supuesto han tomado fuerza e impulso los Monos, la banda conducida por Los Canteros, que está haciendo estragos junto con otras bandas de narcotráfico allí, de narcocriminalidad. Cuando el narco avanza, finalmente la violencia y por supuesto el poder narco no lo puede frenar nadie, y eso es lo que se teme. Ahora, ya hay una conexión, vos querías opinar sobre esto, por eso te lo pregunto. Hay una conexión entre Rosario y Buenos Aires, algo que se temía pero no estaba comprobado, o al menos se sospecha esa conexión. Sí, pero permitime ir un paso atrás, ¿no? Porque yo me niego a naturalizar esto. Tuvimos un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que salió a decir: descarten la droga que compraron las últimas 24 horas. O sea, nosotros tenemos conciencia de la locura que significa esto. No salió a decir: muchachos, descarten toda la droga que tienen.
descarten la droga, nosotros vamos a ir por la pesquisa de quienes están consumiendo, y se empezó a pelear con el ministro de Seguridad de la Nación, que no tuvo mejor idea que chicanearlo. No entiende, no solamente que acá hay 24 muertos. Digo, no entienden lo que significa tener un hijo de 15 o 20 años en la Argentina hoy. No entienden lo que cada uno de los padres de la Argentina, los argentinos, tenemos con cada uno de nuestros hijos cuando salen, y sabemos que tienen su mundo y que muchas veces no nos cuentan todo. Sí. Y vemos a dos irresponsables ahora, que tienen la responsabilidad de combatir el narcotráfico y las adicciones, peleándose por Twitter de una manera que yo creo que nunca se vio. Hoy Patricia Bullrich, hoy declaró, lo hizo el otro día, y la coalición cívica, en manos de Carrió y sus diputados, le piden que Aníbal Fernández dé explicaciones al Congreso por datos que preocuparían, digo porque no están del todo confirmados, del ingreso de fentanil, de ese opiáceo para uso farmacéutico en la Argentina, que habría crecido en el año anterior y en el 2020. Bueno, yo tengo un pedido de juicio político a Aníbal Fernández, lo que hemos firmado junto con Waldo y con varios diputados. Y me parece que es una cosa es verdaderamente alucinante. Perdone que mencione este adjetivo hablando de drogas, pero es alucinante porque resulta que al paraguayo, al señor el paisaquino, el paisaquino tenía expulsión de la Argentina y no lo encontraron. De repente lo encontraron. Claro. El búnker donde estaba esto tenía orden de allanamiento, de repente lo allanaron. Lo habían allanado, pero seguía funcionando. Yo la conclusión, después lo que mencionó recién Waldo, lo allanaron, lo dejaron funcionando y siga. Digo, se lo preguntamos a Bernie, perdón, acá, y dijo que porque la justicia es lenta. Digo, pero ¿cómo no ponen a alguien en la puerta, mínimo? Bueno, si vos... No para que vendan. Si vos ves la actuación de... Bueno, para empezar, esta es la consecuencia también de un voto, ¿no? La ministra de Seguridad era Patricia Bullrich, hoy es Aníbal Fernández y en la provincia está Bernie. Bueno, quizás alguna vez saquemos conclusiones sobre la responsabilidad que tenemos al votar, pero hay otra cosa que a mí me parece aberrante, que es, si la droga es buena, circula, pero si es mala, van y allanan y van y... ¿Eso qué? ¿Eso qué es? ¿Una política contra la droga o un control de calidad? Perdón. Quiero repasar ese control. ¿Cómo que si es buena que circule? ¿Por las declaraciones de Cristina Fernández sobre que los pobres consumen de la mala? Bueno, ¿a eso se refiere? Bueno, fue Cristina la que dijo si viene primero el acuerdo con el fondo y después viene el auge de la droga. Ahora, ella habló en Honduras sobre la droga. Ha habido, sin duda, un aumento, podemos discutir mil cosas, pero los dos grandes aumentos exponenciales del consumo y producción de drogas se dieron en 2 décadas peronistas. Con Menem primero, acá hasta ahí era un lugar de tránsito, ahí empezó la producción y después con los Kirchner. Eso es innegable. Y ahora uno ve los ministerios de seguridad que actúan en el caso de droga adulterada, como si fueran controles de calidad. Muchachos, tienen que combatir la droga, no la droga adulterada. Vamos a escuchar, de hecho, lo que decía Cristina vinculado al FMI de la droga. Escuchen. Y charlando con otro presidente de la región, con Álvaro Colón, me acuerdo que contaba cómo el narco le iba ocupando la región porque era el que construía escuelas que él desde el Estado no podía construir porque no tenía recursos, porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dictan los fondos, bueno, que dictan, digamos, para evitar los organismos multilaterales de crédito. Así nadie se siente... Si no, después empieza, ya empezó otra vez con la cantinela. Pero es así. Es curioso que después los que impulsaron en toda la región y la chica del Estado, los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco. Como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo, que la gente pueda acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la escuela, al progreso. Atención, hay mucha inquietud por los internados en Rosario. Repetimos, tenemos 5 confirmados. Hay versiones que dicen que son 20 las personas ya internadas en Rosario. La posible conexión entre lo que está pasando con los internados, que todavía hay que saber exactamente por qué fueron internados, pero la sospecha de la droga adulterada ahora en Rosario, nada menos que es
el epicentro del narcotráfico en la Argentina, la conexión con la Puerta 8. Ya en instantes Gerardo Milman nos va a dar además su visión sobre el tema. Pero, a ver, ustedes tienen una mirada política. Cristina Fernández había hablado en su momento de la que consumen los pobres, la que consumen los ricos, y ahora volvió a hablar de los narcos y de la posible vinculación con los organismos internacionales. ¿Cómo se lee esto? Mira, se lee estando en la calle. La señora, como viaja en su avión privado, como le llevan los diarios, como no tiene contacto con lo que pasa en la calle, no tiene noción del acceso que tiene hoy a la droga la ciudadanía en general. Y queda muy claro con el comunicado que saca el Ministerio, creo que es de Acción Social, de la provincia de Buenos Aires. Un comunicado donde invitan a tomar la droga con responsabilidad. Entonces, hay una política no solamente de no buscar la droga, como decía Fernando, sino que hay una política de fomentar la droga. Y además, en este intercambio que tuvo estos días Patricia Bullrich y el gran contraste que tuvimos los argentinos durante la gestión de Patricia Bullrich y la gestión de Aníbal Fernández, hubo un contraste respecto de la cantidad de fentanilo que entró, ¿no? Sí. Entonces, si lo tenemos, lo vamos a poner la placa para que la gente lo pueda ver, porque es una imagen que se viralizó, pero nos parece interesante ver esto porque además es preocupante. Todos lo relacionan a lo que pasó en su momento con la efedrina, 2008, ustedes recuerdan, ¿no? El triple crimen de Forza, Vina y Ferrón, la exportación del precursor químico para México, la importación, por supuesto, de ese precursor que no controlaba desde la Cedronar, la imputación de Granero, quien era responsable de Acedronar, el triple crimen de Unicenter, es decir, el narcotráfico mata, claramente. Y este es el dato, ¿no? A ver. bueno, no sé si Sobre tenés la placa. Bueno, Ahí ahí lo está. tenemos. Vos fíjate, o fíjense. La discusión está y salieron exégetas y defensores. Yo no tengo experiencia médica, no sé cuánto fentanilo se ha usado en las terapias intensivas durante la pandemia, pero lo más grave no es el aumento, o sí es grave, digo, pero lo más notorio, que es indefendible, no es el aumento que ha habido desde el 2020 al 2021, que es un 500%. Sí. ¿Cómo explican la disminución que ha habido desde el 2015 al 2019? Fernando lo dijo bien en un medio y no lo voy a plagiar. ¿Qué hubo? ¿Un contravirus, un contra-COVID hubo del 2015 al 2019? Porque en el 2015 entraban 288.000, no sé en qué unidad está esto, pero no importa. Suponete 288.187 millones. Unidades. Sí. Y en el 2019 entró la mitad. Y las terapias intensivas seguían funcionando. Y en el 2019 El no había fentanil se COVID. utiliza como anestesia. Bueno. Permítame que sumamos a Gerardo Milman, le damos la bienvenida y le agradecemos Gracias su por estar visita. aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Gerardo, ¿qué significa esto que imagino conocés de los datos del fentanil y el llamado a que lo explique Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad y Justicia? A ver, primero, hoy hay dudas de que sea fentanilo la droga. Sí, Sí, se está- buscan está entre por 200, confirmarse. sí, Claro, entre porque- 200 opiáceos, sí. Claro, los opiáceos son una familia. Cuando nosotros recibimos una alerta durante nuestra gestión en el gobierno por parte de la DEA, lamentablemente ahora el gobierno, como no tiene comunicación con ninguna agencia internacional, no habla, no dialoga, nosotros hicimos una alerta sobre todas las familias. Hicimos un trabajo enorme con químicos, con especialistas, con el CONICET, respecto de todas las drogas que se vinculan a estos opiáceos. Y son muchísimas. Y esto ha traído problemas en Estados Unidos. Hay más de 100.000 muertos por el consumo, mal consumo de estas drogas. Y vimos este problema que ahora lamentablemente ha ingresado a la Argentina, digamos. Y independientemente de que, como bien decías, el fentanilo se ha usado durante la crisis del COVID. Hay un dato difícil de explicar, que es el año donde peor estuvimos, hubo un aumento, pero el año donde ya no estábamos tan mal, hubo un aumento exponencial. Ese es un dato difícil de explicar. Acá lo más grave es el desvío, porque más allá de que, por ejemplo, para las terapias se importen distintos opiáceos porque eso es para los entubados, cuando los entubados reaccionan al tubo que se le pone, se los deprime desde el punto de vista respiratorio para que no se peleen con el respirador, para decirlo vulgarmente. Entonces se los deprime y entonces el oxígeno es inspirado
por el paciente. Para eso se usa, lamentablemente en el mal uso de eso hemos tenido anestesistas fallecidos que se inyectaban este líquido en su cuerpo y este abuso terminó en muertes antes de este episodio. ¿Podemos escuchar a Patricia Bullrich? Ella estuvo aquí en Voces. En Voces Sí. hablando sobre este tema. Y ahora lo analizamos con Sí. ustedes, pero miren lo que decía sobre esta situación que estamos Alertaba. atravesando Exactamente. justamente vinculado a las drogas. Miren. Que haya entrado el fentanilo a la Argentina sin ningún control, ¿no? Este es el tema. No es casualidad, no es casualidad, pero es el mismo ministro con el que entró la efedrina. ¿Cómo Ahora, es? A ver, ¿cómo es? Claro, entró la efedrina y ahora entra el fentanilo. Aníbal, te decís Aníbal Fernández. Sí. Ah, Digamos, el control sobre los precursores químicos. muy grave lo que decís. Bueno, pero no digo nada grave, digo, planteo una realidad. La efedrina entró acá como agua y ahora entró el fentanilo, que es un peligro. Eso se tiene que confirmar con las pericias del laboratorio. Es un opioide, si no es el fentanilo es algo muy parecido, pero es un opioide, eso ya lo saben. Fernando. Bueno, está muy claro, ¿no? Los hechos son hechos, no. Después las interpretaciones son libres, como decía Fait, pero los hechos son los hechos. Y otro hecho notorio es que lo primero que hicieron fue abolir la Secretaría de Lucha contra el Narco, lo primero que hicieron al llegar al gobierno, ¿no? Mientras celebraban que Salud es ministerio con Ginés García, después vimos las consecuencias, qué tipo de ministerio era, sacaban la Secretaría que se ocupaba de combatir eso, pero no lo digo yo, lo dice Cristina. Cristina dice, esto no se combate con una política de seguridad, esto se combate combatiendo la pobreza y el desempleo. Podemos discutir también bastante cómo les ha ido con la pobreza y el desempleo a quienes tuvieron la mejor oportunidad histórica de la Argentina, el boom de las commodities, y dejaron tierra arrasada, pero de la de verdad. Ahora, eso es lo que ellos creen. Ellos creen que hay una política laxa en los temas de seguridad está bien y La no... pregunta es si el narco, si el crimen internacional, que está muy conectado, toma nota de los gobiernos de turno, que esto es lo que se lo preguntó también a Patricia Bullrich. Por supuesto no hay garantía, pero uno se lo pregunta como periodista. ¿Waldo? Claro que toman nota. Perdonen que vuelva a lo mismo. Está Gerardo Milman, que en temas técnicos y del ministerio es la persona indicada, y yo creo en la especialización del trabajo. ¿Cómo no va a tomar nota cuando vos tenés compartimentado todo el gobierno? Cuando tenés establecimientos estancos que no pueden trabajar separados. No puede trabajar separado el Ministerio de Seguridad de la Nación, del Ministerio de Seguridad de la provincia, del Ministerio de Seguridad de Rosario, con todo lo que ocurre en el río Paraná, con todo lo que ocurre en la vía de entrada. Trabajan juntos, se sientan a la mesa, se están chicaneando por Twitter. Lo carga con los muertos. Aníbal Fernández carga con los muertos. A Bernie, que digo, no es un hombre, no es santo de mi devoción profesionalmente, pero por lo menos el tipo viene y pone la cara. Estoy en contra en todo, he discutido con él la causa Nisman y esta causa también. Pero no existe. ¿Cómo no van a tomar nota? Están haciéndose un festín los narcos, y están haciendo un desastre con la salud de los argentinos. ¿Es así, Gerardo? Absolutamente, como dice Waldo, digo, la verdad es que el chicaneo entre los ministros es, mientras hay muertos, digo, lo que deberían hacer es, y la señora vicepresidenta también, yo la escucho hablar, digo, ni una palabra. Bueno, no es la primera vez, pasó en Cromañón, pasó en la tragedia de 11, en el COVID, no habló, pasó en el no. COVID. Se murieron 25 chicos, 25 personas, 25 argentinos. Esperemos que no se mueran más, porque ahora vemos una conexión donde el ministro de Seguridad de la Nación decía no tengo nada que ver, y ahora vemos que es un tema federal. Porque Ahora, Waldo Wolf hablaba recién sobre cómo toman nota a veces, y Patricia Bullrich, la escuchábamos recién en Voces, hablando sobre esta presunta conexión, ¿no?, en su momento en lo que fue la efedrina y ahora esta nueva droga. ¿Coincidís en esta vinculación también con el trabajo que tiene que ver con Aníbal Fernández? No cabe ninguna duda que ha pasado con el mismo ministro de Seguridad dos episodios absolutamente iguales, digamos, ¿no? Más allá de que son otras drogas, uno era un precursor químico y acá estamos hablando de un opiáceo. En definitiva, las consecuencias para la población terminan siendo las mismas y bajo la misma administración, digamos, pero... yo la verdad, hoy leía, por ejemplo, que el ministro le habló de una de las 20 verdades a
al ministro Berni, lo chicaneó con una de las 20 verdades, no sé si un peronista se convierte en no sé qué, es oligarca. Bueno, yo le diría al ministro Fernández otra de las 20 verdades, digamos. Perón dijo en el año 50 que con la Argentina de hoy los únicos privilegiados son los niños. Y el señor es parte de una administración donde más del 60% de los niños en la Argentina son pobres y los privilegiados están en el gobierno. Claro. Entonces la verdad es que me parece que eligen selectivamente las verdades que quieren. ¿Qué pasa con los controles fronterizos? ¿Qué pasa con el trabajo conjunto con la DEA, que es fundamental para combatir al crimen organizado? ¿Y qué pasa con lo que finalmente ocurrió en Rosario? ¿Tenemos el riesgo en Buenos Aires de que se transforme en algo similar a lo que pasa allí? Bueno, tenemos el riesgo en la Argentina, porque eso que pasa en Rosario pasó en el Gran Buenos Aires, no se le escapa al Gran Córdoba, no se le escapa al Gran Mendoza, digamos, todas las urbes. Es que ahí hay una cosa que a mí me parece... Yo una de las propuestas que tengo con respecto al tema del crimen organizado, que es el principal, es el narco, es crear una corte y fiscalías de nivel latinoamericano, porque es un problema que va claramente, es global y además tiene una manifestación tremenda en la región donde vos tenés mitad de Centroamérica, que es México, y mitad de Sudamérica, que es Brasil, copadas por bandas narcos. Ahora, vos fijate que es un problema global que necesita respuestas globales y regionales y hay una propuesta mía de crear una corte penal latinoamericana contra el crimen organizado que fue votada favorablemente, unánimemente por el Congreso, tanto en senadores como en diputados. Ahora, vos fijate, se pelean, en nuestro país se pelean el ministro de Seguridad de la Nación con el ministro de Seguridad de la provincia. Del mismo partido. O sea, vos fijate el nivel de locura. ¿Cuál es el fondo de la pelea? ¿Es político o hay sospechas de otras? ¿Cómo le vamos a ganar a un narco que se organiza a nivel regional con toda la tecnología si nos peleamos, estamos en una interna peronista alrededor? Pero quiero decir, ustedes son inteligentes. O sea, están mandando un mensaje. A mí no me digan que Aníbal Fernández se equivoca con un tuit que nosotros no publicamos, pensamos que era un fake y que después lo va a reparar. ¿Ahí hay un mensaje, Waldo? Son chantas. Pero tan fácil Son chantas, estamos en manos de irresponsables. Ahí está, Gerardo Milman fue secretario... Son chantas, Gerardo. Pero lo voy a decir claramente, fue secretario de Seguridad de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad de la Nación. Hoy no tiene el mismo rol Gerardo Milman al opinar, al debatir, que cuando uno tiene responsabilidad de gestión. Uno está enfocado en la gestión, tiene austeridad al declarar, está preocupado por los muertos, está preocupado por lo que pasa. Estamos ante un problema psiquiátrico. No entienden lo que están haciendo. No entienden. ¿Sabés dónde te das cuenta que no entienden? Cuando a Aníbal Fernández le critican que él tuiteó, saca un tuit diciendo fue mi equipo. Tiene que renunciar el equipo y poner su renuncia a disposición. Fue Fabiola, ¿no? Sí, fue Fabiola. Pero cuando estaba en la fe. O sea, el ministro de Seguridad de la Nación no controla su propio Twitter. Claro, si no controla su propio nivel Twitter, de locura ¿cómo va a controlar el narcotráfico? Perdón, discúlpame, sí, dale. No, digo, porque en esta pelea Berni dijo, nosotros trabajamos solos, trabajamos solos. Si no era por nosotros iba a haber todavía más muertos en la calle. Digo, ¿cómo analizas ese tipo de palabras mientras hay una pelea entre dos ministros? Bueno, la verdad, insisto, la pelea es vergonzosa porque en el muerto hay argentinos, digamos. Es increíble, digamos. A mí no me pregunto. La pregunta ahora, si terminamos teniendo fallecidos en Rosario, digamos, ¿cuál es la discusión, digamos? Son argentinos, no importa dónde vive. El ministro de Seguridad de la Nación es el ministro de Seguridad de la Argentina, no de una provincia, no de un edificio, digamos. Pero, es increíble. Insisto, porque sé tu trabajo como investigador en el Ministerio de Seguridad... es ingenuo el mensaje, a mí me cuesta pensar que sea solo de chanta. Para vos, ¿es más preocupante eso? Insisto sobre el tema de la DEA, sobre el trabajo que se hizo en la frontera en su momento, el peligro del narcotráfico que avanza sobre los jueces federales, sobre los gendarmes y las fuerzas de seguridad. Bueno, hay una decisión política. Evidentemente, cuando uno recorre la Ruta 40, por ejemplo, que nos une con el Estado Plurinacional de Bolivia, que es una ruta de paisajes hermosos, también lamentablemente es lo que se conoce como la Ruta de la Cocaína. Y uno va a encontrar muchos mojones donde dice destacamento de gendarmería. Lo que no va a encontrar es un gendarme. Y cuando lo encuentra, el gendarme tiene la instrucción de pedirnos el carnet de conducir, como si fuera la policía caminera, digamos, y están preparados para otra cosa. Toda la instalación que nosotros hicimos con una enorme inversión electrónica, que trajimos del lugar más complejo del mundo en cuanto a límites, que es Israel con los países vecinos, digamos, y trajimos, invirtió la Argentina, no nosotros, porque con los impuestos de los argentinos está desactivada. Digamos, hoy
La AFI, por ejemplo, tiene desactivada la base de la triple frontera. La gente de la AFI que está en la triple frontera está tomando un mate, porque tienen orden de no hacer nada, nada de nada. Además de lo que tiene que ver con la política, también está claro el lado médico, ¿no? Y lo que sucede con las personas que están consumiendo. Por eso estamos con Mariano Díaz. Él es especialista en toxicología y a él le queremos preguntar, gracias ante todo por hablar con nosotros. A ver, vamos por el principio, ¿no? ¿Qué es el famoso fentanilo, ¿no? Y cuáles son estos efectos que puede producir, que en muchos casos, como lamentablemente hemos visto, terminan en la muerte? Jess, primero, gracias por la invitación. Es un hecho lamentable donde hay 24 personas que han fallecido ante todo, ¿no? Y afortunadamente, viendo las noticias y todo lo que fue en el lugar del hecho, había un montón de dosis más, lo cual podría haber sido un desastre, ¿no? Atrás de mí y de todos hay un montón de toxicólogas y toxicólogos que estuvimos trabajando día y noche, tratar de alertar en forma inmediata a toda la población sobre esto, donde hubo de golpe alertas a todos los centros de toxicología del país, ¿sí?, sobre esta situación, y la realidad es que fue un hecho lamentable que podría haber sido algo peor, ¿no? ¿Por qué mata, Mariano? ¿Por qué mata esta droga adulterada? Todavía no tenemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Todavía no tenemos nosotros el diagnóstico de certeza, ¿no? En toxicología nosotros nos basamos primero en lo que es el material donde uno busca, donde se fabricó la sustancia. Segundo, el caso clínico, los casos que lo presentaron los pacientes. Y por último, el diagnóstico de certeza, que es el diagnóstico donde uno busca la sustancia en el cuerpo, o en la orina y en o puede ser en la sangre. Todavía no tenemos un diagnóstico de certeza, pero es rarísimo. Uno, por todos los cuadros, cómo respondieron un antídoto como es la naloxona, presume que es un opioide, ¿sí? Claro. El opioide, como el fentanilo, hay que aclarar primero que el opioide es un pilar fundamental en el tratamiento en pacientes que reciben un cuidado paliativo o tratamiento del dolor, así que manejado bien es un fármaco fantástico, ¿sí? Acá estamos hablando de otra cosa, por lo cual hay que tener respeto, ¿sí? En este caso fue un uso desbordado, si es que... Y te hago una pregunta. ¿Habrás visto el cuadro que indica que el año pasado se importó una cantidad exorbitante de fentanilo comparado con otros años? ¿A qué se puede ver esto? ¿A qué se puede ver? Desconozco, ¿no? Para nosotros no es una sustancia usual esto. Para nosotros los adulterantes son desde almidón, talco, bicarbonato, lidocaína, plaguicidas, vidrios molidos de tubos fluorescentes, ¿no? Esto no es habitual. Y los opioides, como en este caso puede ser fentanilo, uno lo presume porque es una alternativa donde se observa en países como Estados Unidos y en Europa, ¿sí? Uno presume que puede ser fentanilo, pero la adulteración acá en Argentina es bastante importante, ¿no? Casi de la droga cocaína pura puede ser 30 o 40%, porque todo lo demás es un adulterante que puede ser de todo, ¿no? No podemos presumirlo hasta que no tengamos lo preliminar, ¿no? Claro, ahora Gerardo, los datos que el especialista nos da son preocupantes. Hay una verdadera lucha por parte del Estado contra justamente las drogas y el consumo. Bueno, hay que diferenciar el Estado del gobierno. Este gobierno ha resuelto que la lucha contra el narcotráfico no hay que darla, digamos, por un problema ideológico. Ellos creen, como decían los diputados recién, hay fomento en la costa atlántica por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el programa Recrear, creo que se llama, diciendo consumir responsablemente, digamos. Entonces, la Argentina es un delito, digamos, no consumir, pero sí vender, digamos. Son dos caras de una misma moneda, digamos. Acá inclusive el ministro Berni creyó que teniendo al paisa, bueno, se resolvió el problema. No, el paisa. Y digamos, el desvío de este opioide es lo que hay que seguir, la ruta de cómo se desvió, porque este es un material controlado. Claro. Los anestesistas, cuando usan esto, lo hacen con recetas controladas, claro, con laboratorios que laboratorios autorizados a importar esta droga que viene de China. Digamos, hay
Y ahí trabaja la ANMAT y el Ministerio de Seguridad, porque nosotros dimos esta alerta y se cruzaron la información entre quien regula los medicamentos, y al saber que esto terminaba siendo tan letal en términos de consumo, porque genera mucha más adicción, además, y entonces la gente, acá tenemos casos que habían consumido, se salvaron, salieron del sanatorio y volvieron a consumir la misma droga, volvieron a estar internados. De manera que me parece que lo que hay sí es una política del gobierno, no del Estado, absolutamente a favor del consumo. Mariano, cuando comenzamos este programa se llamaba Especial Coronavirus por la epidemia transformada en pandemia en su momento. Hoy comenzamos una nueva temporada hablando de lo que Obama determinó como una epidemia en Estados Unidos, que es el auge de este tipo de drogas, opiáceos, opioides, fentanilo, etcétera. ¿Cómo pegan la cabeza de quien consume esto? Porque vimos que había 3 personas que salieron a estar internadas, volvieron a consumir y cayeron, por supuesto, en una nueva trampa. Sí, esto es bastante complejo, ¿no? El manejo del paciente con consumo problemático de sustancias, esto de volver a consumir, ¿no? Es una realidad, es una realidad difícil manejo, no solamente para el paciente, sino para el personal de salud, para los familiares, ¿sí? Para nosotros el principal problema no es aún el tema de los opioides, ¿sí? Hay, como decía recién, en lugares como en Estados Unidos, donde es una de las drogas más destacadas con problemáticas y otro manejo, ¿no? Donde hay, por ejemplo, antídoto a disposición en todos los centros de salud, o en la mayoría, que es el Narcan, de forma inhalatoria en spray, cosa que acá no contamos, ¿no? Pero hay 5 internados en Rosario, te quiero contar esto, y se sospecha que puede ser la misma droga adulterada. Sí, acabo de ver la noticia. En cuanto al contacto, nosotros estamos comunicados entre un grupo de todos los toxicólogos del país, nos comunicamos, estamos al tanto de estos pacientes de Rosario, todavía no sabemos de dónde es, ya nos informaron. Los únicos pacientes que teníamos en el hospital Posadas, que estaba en terapia intensiva, tienen muy buena evolución, fueron seguidos por el Centro Nacional de Intoxicaciones, afortunadamente tuvieron buena evolución, pero acá creo que independientemente de una mirada u otra, creo que hay que sentarse a hablar con lo que es la política de salud mental. Como usted bien decía, esto del COVID y todo esto, el personal de salud seguimos trabajando y agregándonos y trabajando día y noche, ¿sí? Porque no tenemos freno. Claro. ¿Sí? Entonces hay que sentarse a hablar independientemente de los partidos políticos. Bueno, ¿sí? de hecho, la salud y la educación se merecen un primer lugar ante todo. Eso es fundamental. Hay un punto que tiene que ver con esto que usted mencionaba, que tiene que ver con la ley de salud mental, ¿no? Que, corregime si me equivoco, pero impide internar a las personas que por su propia voluntad no quieren justamente ser internadas. Digo, ¿cómo afecta eso en el cuerpo y en la cabeza de una persona que tiene una adicción? Sí, mismo cuando se postulaba esto de que se dio la alerta por dejen de consumir. A ver, en toxicología, cuando hay un tóxico, independientemente de la disciplina, si hay un tóxico en un fármaco, ¿sí? Hay que suspender el lote y hacer el alerta. Si hay un tóxico en un alimento, hay que notificar y suspender, y la alerta es lo indicado. Correcto. Es lo que tiene que hacerse. Lo que pasa es que la adicción tiene toda una disciplina mucho más compleja, en que sí, que realmente hay que sentarse a hablar una nueva mirada desde ya, desde siempre, ¿no? Correcto. Hay que empezar a hablar porque el alcohol es la droga más importante. Es una droga aceptada socialmente y no reconocida. Entonces, veamos primero otras, cambiando la mirada y viendo cuál es la problemática actual, donde el alcohol es difundido en el fútbol, es difundido en todos lados como una cuestión de éxito y otras cosas. Entonces, hay que empezar por ahí, me parece, ¿no? Y de todas formas agradecemos a todos los medios que se pusieron realmente con nosotros para poder difundir y que esto no haya sido una tragedia. Pero igual hay que seguir estando alerta y comunicarse a todos los centros de toxicología que estamos las 24 horas en el país. Así que agradecemos a todos. Gracias, Mariano, por el contacto. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Fernando, ¿el gobierno toma nota de esto y pondrá al narcotráfico en uno de los temas de las sesiones extraordinarias? ¿Lo sumará el presidente Alberto Fernández? ¿Esperará alguna declaración de Kicillof? Porque en la provincia de Buenos Aires ocurrió justamente esta llamada tragedia o mal llamada tragedia. Dificulto, lo veo muy paseandero a Kicillof en la muralla china, ¿no? No los veo preocupados ni por este problema, no lo han estado,
Y repito, los dos puntos donde ellos están preocupados claramente son la obtención del poder y las justificaciones, ¿no? El relato, el pero Macri, pero el FMI, pero no sé qué, y la impunidad de Cristina. En eso son activos. Ahora, uno ve un poquito el calendario y los temas que han propuesto, y la verdad es que es patético, porque las urgencias que sufre hoy la sociedad argentina son enormes. La necesidad de que por una vez avancemos para evitar el default, ¿no? Todavía no tenemos, o sea, por ejemplo, el presupuesto no entró, nos acusaron de irresponsables, ¿sí? Pero podían presentar un presupuesto. Es más, el presupuesto que hubiéramos votado no tiene nada que ver con el que ahora tiene que ver con el acuerdo. Esa era la idea. Pero resulta que tampoco hay un acuerdo, entonces vos te das cuenta que es todo un nivel de improvisación y de mamarracho. Yo no sé qué es lo que van a mandar. Hasta ahora no se han hecho cargo de los grandes problemas que estamos teniendo, que son básicamente esos. Un enorme problema con el tema de la salud, que lo hemos tenido, lo arrastramos de la pandemia y lo tenemos ahora con el tema del narco, un enorme problema de seguridad, un enorme problema económico, y seguimos improvisando y en la interna eterna entre el kirchnerismo y el albertismo, que después, para la impunidad, tienen todos los votos y están siempre juntos. ¿Wolf? No, posiblemente digan cosas, pero no van a hacer nada. Vienen de reunirse en Nicaragua con Maduro, con Mohsen Rezai. Venezuela un narcoestado. Venezuela un estado donde las pandillas del crimen organizado a la luz del día matan gente, trafican droga, y con esa hermandad está hoy la conducción de la Argentina. Así que yo no los veo haciendo nada. Pero hay peligro de que la Argentina sea un narcoestado. La Argentina, te voy a dar un título, así lo ponen. La Argentina, así como en algún momento decían, hay peligro de que la Argentina sea Venezuela, y hoy vemos que en la Argentina, ¿te acordás que en Venezuela se iban los jóvenes? Sí. Bueno, hoy se van de la Argentina. ¿Te acordás que antes no entraba el fentanilo hasta el 2015? Y cuando encontrábamos un búnker, lo demolíamos para que, aunque sea, se tome el trabajo el que vende, el narco de la zona, de tratar de eludir a la justicia, de tener que buscar otro lugar. Bueno, ahora a los 20 días vuelven al mismo lugar. La Argentina hoy ya tiene características, lo decimos siempre, la olla que va hirviendo la rana. Entonces, posiblemente Aníbal Fernández me esté mirando, o alguien de su equipo que no lo echó, y posiblemente esté más preocupado de cómo contestarme a mí, que además siempre tiene esa capacidad de agresión. A mí me dice arquero, a Iglesias le dice profesor de vóley, a Patricia Bullrich, a Arieto, a Ocaña les dice brutas. Digo, si quiere insúlteme, si quiere tuiteeme, pero luche contra la droga que están vendiéndole a nuestros hijos. Ese es su trabajo, no pelearse con nosotros, no dar discursos grandilocuentes. Ni siquiera están en China, ya están yendo a Barbados. ¿Para qué tiene que ir el ministro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires a Barbados, con la provincia prendida a fuego acá y 25 muertos por la venta de droga adulterada? ¿Para qué tiene que estar el presidente? No dijo una palabra al respecto. Tenemos un problema de droga a nivel nacional. Entonces es importante que tome nota y que la ciudadanía tome nota de la responsabilidad que tienen que nos gobiernen. Si me permitís, me pongo peronista y rescato otra de las 20 verdades peronistas. Que dice, tan peronistas los dos. Los únicos hombres son los que trabajan, dijo el general Perón. Bueno, que le avisen, por favor, primero a Máximo Kirchner, pero también a Aníbal Fernández, que se dedique a lo que... y a Kicillof, que sigue dando vueltas. ¿Cuánta responsabilidad hay de los jefes comunales en esto? Porque parece que hubo como un acuerdo tácito de... que, claro, pienso en Isi, justamente, allá también, ¿no? El que dijo que en ese video que fue registrado, que cuidaba las ambulancias que vendían droga o algo así. Pero le pregunto porque Bernie Polesena montó el operativo, detuvo al Paisa y capturaron no sé cuántos, o incautaron algunos sobres más. Ahora, los intendentes no hablaron. Parece que algunos denuncian la actuación del narco, es un problema de la justicia federal, pero ¿cuánto hay de la responsabilidad territorial de los jefes comunales? Muchísima, porque como decía Waldo recién, digamos, el presidente está
llevando como exponente de los intendentes a un intendente que vimos todos en cámara, que es el intendente José Cepaz, diciendo cuando yo los tengo que cubrir porque venden droga en la ambulancia, digamos, en la ambulancia municipal. Y lo vimos todos y ahí sigue viajando como el ejemplo de buena gestión, supongo, premiado por su buena gestión. Ahora, es obvio que estos punteros del narco se han convertido en los punteros de la política para muchos intendentes. Y entonces hay un negocio cruzado que les impide a esta altura, porque dependen del desarrollo político, del control político sobre el territorio de estos punteros políticos, les impide poder hacer las denuncias. El caso, por ejemplo, de Puerta 8, que es un municipio de nuestra gestión, digamos, no tenía fuerzas federales. A partir de este episodio... Si lo tenemos, lo vamos a mostrar, porque el municipio de 3 de febrero le mandó a la justicia un video mostrando cómo vendían en la puerta con una camioneta. Es decir, era un escándalo. Y ese video se lo pasaron a la justicia. Digo, tal vez otros intendentes hagan lo mismo, pero los intendentes denuncian y después, si las fuerzas federales o provinciales no actúan... Bueno, pero te digo, por ejemplo, en Puerta 8, pocos días antes, se detuvieron a 4 chicos. Sí. 4 chicos con las mismas bolsas rosas que consumieron los pobres 25 fallecidos. Sí. ¿Qué hicieron? Nada, esos 4 chicos se salvaron porque los detuvieron. Si hubiesen consumido, quizás hoy lo tendríamos que estar lamentando. Ahora, pasó hace pocos días y no se hizo nada. Esperamos que murieran 25 personas. Ahí hay un acto, cuando vos encontrás una droga que no conoces, la tenés que mandar a estudiar, tenés que utilizar a un agente de la policía encubierto metiéndote en el lugar para ver qué es lo que está pasando. Digamos, hay toda una estrategia que llevar adelante, porque además no es solo el punto de venta, Paisa es el punto de venta. Correcto. Cuando vemos lo que pasa en Rosario, está claro acá que hay una ruta de este nuevo narcótico que es mucho más peligrosa que un punto de venta. Hablando de Rosario, tenemos información para actualizar sobre lo que está sucediendo allí. Urgente. Son 6 las personas ya internadas por consumir cocaína presuntamente adulterada en Rosario. Se presume que puede haber algún tipo de conexión con la droga que se vendía aquí en la Puerta 8 en el conurbano bonaerense. Repetimos, 6 personas internadas en Rosario. Entiendo, Agustina, que son 4 hombres al menos, 2 mujeres o una mujer. 4 hombres al menos y por lo menos una mujer que fueron internadas, tuvieron que ser asistidas. Aún se desconoce cuál es el estado específico, ¿no?, en el cual se encuentran, pero lo cierto es que están internados y claro, se investiga si tiene que ver o no con lo que ha sucedido aquí en la provincia de Buenos Aires, un tema que preocupa sobre todo porque claro, es una provincia y una ciudad específicamente donde el narcotráfico está muy pero muy caliente, así que estaremos aquí actualizando por supuesto lo que está sucediendo. Pero bueno, Milman hablaba recién sobre la política y algo que llamó la atención tiene que ver con el ex subjefe de la bonaerense, que voy a citar, decía: todos los políticos en algún momento pasan a buscar el sobre de la droga. ¿Qué opinas? Bueno, me parece que es una generalización que a mí no me afecta. Digo, yo jamás pasé a buscar, no sé que cada diputado diga lo que le parece, digo, pero yo jamás pasé a buscar un sobre de nada. Estuve en el Ministerio de Seguridad, he sido legislador. ¿Pero crees que algunos políticos pasan a buscar el sobre de la droga? Todos no, algunos evidentemente Ahora, sí. Sin la policía, sin la complicidad de la policía, esto no puede funcionar así tan, digamos, cielo abierto. No pasa en Rosario y no puede pasar acá. Digo, pero no es un problema de la policía, digamos, es un problema del decisor. El decisor es el político le dice a la policía, vale todo, y la policía termina siendo parte, o el decisor, como nos pasó a nosotros, dijo, esto no vale, y la policía fue parte de la solución. Entonces, si el decisor político está equivocado, hace mal las cosas, o es parte del problema, bueno, eso trae una catarata, la justicia, la policía, el intendente. Ahora, cuando uno se para del lado de la ley, bueno, entonces se empuja todo el sistema al lado de la ley. Eso es liderazgo. Gerardo, saludamos a Carolina Lozada, está comunicada con nosotros, la senadora, y ella es de Santa Fe, sigue estos detalles. La saludamos y le agradecemos el contacto. Son 6, Carolina, los internados por aparentemente droga adulterada allí en Rosario. Buenas noches. Hola, Hugo, buenas noches. Sí, sé que son más de 5 en este momento que están internados en diferentes hospitales. Lo que sé es que, bueno,
todos habrían comprado en un lugar, en una zona, en una misma zona. Aparentemente, te estoy diciendo que es una investigación en desarrollo, por supuesto, Claro. ¿no? Como vos bien sabés, habrían comprado en la zona sur de Rosario. Carolina, Hay una persona... Sí, por favor, adelante. No, que también hay una persona que habría ingresado al hospital en horas del mediodía, que falleció, que no se sabe todavía si es por la misma razón. Le van a hacer la autopsia en las próximas horas, pero bueno, hay una sospecha de que podría haber sido lo mismo, ¿no? Lo que se cree que es cocaína mezclada con un opiáceo. Vos conocés muy bien la situación que ocurre en Santa Fe y específicamente en Rosario. ¿Cuál es tu análisis, ¿no?, sobre esta situación? Porque no es casualidad tampoco que ocurra en una ciudad como esta, ¿no? No, por supuesto que no es casualidad. A ver, las guerras narco en Rosario son constantes. Normalmente te puedo hablar de las balaceras. No te olvides que hay mucha gente que queda en el medio de balaceras, chicos que han quedado en medio de balaceras y que han fallecido. Durante el mes de enero, 38 personas fallecieron en Rosario víctimas de homicidio, ¿no? Así que la verdad que el problema es grave. No te olvides que durante el año pasado, 358 muertos hubo víctimas de homicidio. 2020 también, sí. Carolina, vos que seguís el tema, me quedó muy impactado una frase que dijiste, que Perotti, el gobernador, ejecutó menos de la mitad del presupuesto sobre seguridad, hablando de lo que pasa a nivel de la política. ¿Vos crees que hay sectores de Rosario donde manda el narcotráfico? Digo, esto de el Estado narco o un sector gobernado por el crimen organizado. Mira, yo te puedo decir por lo que hablo incluso con los referentes. Yo lo vengo diciendo desde la campaña. En un momento hasta me criticaron mucho por poner luz sobre temas que son una realidad hoy en la provincia de Santa Fe y que nadie hace nada al respecto. El año pasado, a fines del año pasado, en los últimos días de diciembre, me reuní con el gobernador y con el ministro de Seguridad y sí, me confirmó el ministro que en la provincia que más problemas tenemos con el narcotráfico y con la inseguridad, se había ejecutado solamente el 50% del presupuesto en seguridad. Claro. Pero a fin de año, al 28 de diciembre creo que fue, la legislatura provincial aprobó una ley de emergencia para la provincia, emergencia en seguridad, donde le habilitaba 3.000 millones de pesos más para equipar la policía, para todo lo que había pedido el gobernador. Esa ley fue aprobada por el Congreso Provincial. Sin embargo, hasta el día de hoy no hubo ninguna compra ni ninguna novedad al respecto, ¿no? Se tenían que comprar móviles policiales, armas. ¿Y por qué, Carolina, por qué pasa eso con la política en Santa Fe? Bueno, porque no se toma la decisión. No hay una decisión política al respecto. Mira, yo hace unos días nada más me encontré con el gobernador en una situación social y me puse a hablar con él y le dije que me parecía que tenía que poner todos los recursos de la provincia en el tema del narcotráfico, en el tema de la seguridad, en tomar una decisión real al respecto. Hay 90.000 millones de pesos que tiene el gobernador guardados en plazos fijos y no se les aplica. Te pregunto por qué, porque justamente genera sospechas que no se ejecute esto en medio de lo que en Buenos Aires se decretó como una epidemia. Lo que pasó el otro día fue de este modo, y entiendo que el Ministerio de Salud de Santa Fe también determinó un protocolo de actuación frente a casos similares a los de Buenos Aires, que ahora está ocurriendo. Hay 6 internados, vos hablás de un muerto que se está analizando si es por la misma situación. Sí, bueno, yo vengo diciendo, ¿no?, que cuando uno no actúa, cuando tiene las herramientas para actuar y no actúa, termina siendo cómplice de la situación. Y la verdad es que 8 de cada 10 homicidios tuvieron lugar durante el 2021, fueron en el departamento de Rosario, fueron en la vía pública. Vos pensás que esos homicidios son esas balaceras de las que te cuento, que hay muchas personas que terminan siendo víctimas. Claro. El 80% son con armas de fuego. Carolina, vos hablás acá de lo que tiene que ver con el narcotráfico, pero ¿qué pasa en política, ¿no?, de salud con lo que es el consumo en sí mismo, ¿no?, en Santa Fe y particularmente en Rosario? ¿Hay una decisión política de trabajar también allí? Mi decisión política sí es trabajar al respecto, por supuesto. La decisión política del gobierno de la provincia evidentemente no lo es, y la decisión política del gobierno nacional tampoco lo es, porque Aníbal Fernández no ha hecho nada
para ayudar a la situación que vive en este momento la ciudad de Rosario, el departamento de Rosario, la ciudad de Santa Fe, que son los lugares más complicados, ¿no?, al respecto. No, te pregunto porque no en hay el una medio decisión está, además del narcotráfico y de lo que tiene que ver con la seguridad, lamentablemente, digo, en el medio están las personas, ¿no? Y que muchas veces no reciben tampoco ayuda del Estado para poder enfrentar la situación de adicción que están viviendo. Es que no existe. La realidad es esa. Mira, yo durante la campaña nos reunimos en un momento con el padre Belay, que es un padre que es muy conocido en Rosario, que trabaja en un lugar muy vulnerable, y trabaja muy bien, y él nos reunió con un grupo de familiares de adictos a las drogas y hablábamos justamente de eso, de la necesidad de tomar una decisión política también al respecto, de ayudar a las personas adictas. Pero eso, bueno, eso no es algo que sea solamente de Rosario, ¿no? O sea, el tema de las adicciones es un problema a nivel nacional, Gaby. Claro. Ahora, Carolina, hoy vos seguís el tema de hace tiempo, porque ahora ya está la banda de los monos, los canteros, la familia Cantero que le dio origen, también están los Alvarados, el crimen en un casamiento que muchos lo titulan como el casamiento narco, porque están prófugos los que se casaron, ese triple crimen, faltan los narcocorridos mexicanos, que es lo que, bueno, hubo un cantante allí, pero dice que no sabía nada del tema, pero digo, tenemos toda la narcocultura, el poder del narcotráfico. En México le contamos a la gente, porque los periodistas los matan en México. Van los narcos, se sientan con los políticos y le dicen que tienen que hacer determinada cosa, si no matan a la familia directamente. ¿Estamos cerca de eso, Carolina, vos que vivís en Santa Fe, o no? Mirá, yo creo que nosotros tenemos el diario del lunes hoy, viendo lo que pasa en México, viendo lo que ha pasado en países como Colombia, y la realidad es que sí, yo no creo que estemos lejos de situaciones así. Tenemos en Santa Fe la policía que está amenazada, los jueces amenazados, los fiscales amenazados. Entonces, ¿hasta dónde vamos a dejar llegar toda esa situación, no? Y yo vuelvo a lo mismo, tiene que haber primero una decisión política de terminar con el tema, de avanzar sobre el tema. Y vos pensás que Aníbal Fernández lo único que hizo hasta ahora es mandar 600 efectivos de las fuerzas federales a la provincia. Hay 28 juzgados federales que son los que atienden el narcotráfico, para que la gente entienda, y de los 28 hay 11 vacancias, o sea, hay 11 vacancias de jueces. Hay 3 que están por jubilar en los próximos días probablemente, o sea que va a haber más vacancias. Nada, y no hay nada, no pasa nada. Los gendarmes en Rosario te dicen, mira, nosotros nos mandan acá a pedirle papeles a los autos, a pedirle el seguro y todos los temas a los autos, como si fueran policías de tránsito. No nos mandan a resolver el problema, a estar en las zonas más complicadas. No te olvides que hace muy poquito tiempo pasó una moto por un restaurante conocido, de una zona muy conocida, muy céntrica, y valió al azar hacia adentro del restaurante. Claro. Amenazan a comerciantes. ¿Y por qué nadie hace nada? ¿Por qué Aníbal Fernández no hace nada? Y lo tiene a Saín al lado, dándole consejos. Yo quiero decirle a la gente, porque quizás la gente no sabe bien quién es Saín, pero Marcelo Saín era ministro de Seguridad en la provincia de Santa Fe y estuvo 1 año y medio ahí sin hacer absolutamente nada. Y hoy está siendo investigado por espionaje, por espiar a un grupo grande de periodistas, dueños de medios, opositores, o sea, políticos opositores. Nada. Y hoy trabaja para el Ministerio de Seguridad de la Nación. Hoy trabaja al lado de Aníbal Fernández. Ahora, hablás justamente de lo que tiene que ver con la falta de decisión política. ¿Por dónde se debe arrancar entonces? Por muchos lugares a la vez. Primero que nada, llenar a la provincia de efectivos de fuerzas federales, ¿no? Fuerzas federales que trabajen en forma coordinada con una cabeza en común con las fuerzas locales. Saturar y el golpe económico, que es lo que no se da tampoco a estos grandes grupos. Yo también vengo hablando de eso en la campaña también incluso. O sea, el golpe económico tiene que ser por extinción de dominio, por ejemplo. Claro. Y nadie habla de eso. O sea, hay que desfinanciar a las bandas de narcotraficantes. Permitime que Waldo quiere hacer un aporte. Waldo, sí. Hola Carolina, buenas noches. Hola. Sí, refrendar lo que decía que vos le preguntabas si la política en cuanto a las adicciones funcionaba y cómo esto iba enganchado con la política en cuanto a seguridad.
pero es insoslayable, no se puede separar una cosa de otra. Si vos tenés un adicto y lo que pasó en Puerta 8, tenés un búnker que vende droga y a los 20 días está vendiendo de vuelta, es muy difícil tener un adicto que sabe que venden ahí, que no le destruyeron el búnker, que tiene acceso con un delivery. Claro. Entonces, hay un mensaje que se decís vos. Y un cliente potencial que se multiplica. No, y hablaba, Carolina, hablaba de lo que le pasa a los policías y a la política provincial en función de la decisión que toma el gobierno nacional. Cuando vos tenés a la gobernación de la provincia de Buenos Aires diciéndole a la gente, prepárense para consumir de manera responsable. No le está diciendo, nosotros vamos a ir a combatir los búnker. Entonces, sí, la droga mata. ¿Qué hace el policía? Claro. Dice, yo voy a ir a tirar un búnker cuando a los 20 días me lo abren de vuelta y cuando además me sacan una publicidad en donde le dicen a los jóvenes y a los grandes. Consumo moderado, consumo responsable. Ustedes consuman que nosotros no vamos a hacer nada. No se puede separar la política nacional de la provincial, no se puede separar la política de seguridad de la política de adicciones. Compartimentan todo y además tienen un proyecto internacional donde nos relacionamos con países donde el narcotráfico es normal, inclusive narcoestados. Entonces esto pasa a ser una política de estados. Vos preguntabas, ¿estábamos cerca de ser México? Y hoy ya somos. ¿Dónde veía? Antes se veía en Rosario, pregúntenle a Carolina. Ir a comer y que anden a los tiros por los restaurantes no era algo normal. Y 25 muertos, reimpactó en todo el mundo, Fernando, esto. La noticia de los 24 muertos, por ahora 60 internados, impactó en todo el mundo, porque no es habitual, pese a que en Estados Unidos, por supuesto, murieron miles, ¿no? 50.000 durante el gobierno de Obama. ¿Ibas a decir? No, decía que es difícil decir en qué estado, en qué punto del camino hacia un narcoestado estamos, pero es muy evidente que nos estamos moviendo en ese sentido. Yo hice en los últimos años muchas actividades alrededor de este proyecto de la Corte Penal Latinoamericana contra el crimen organizado y un seminario antimafia que organizamos también para que quienes tenían mucha experiencia con el crimen organizado, los italianos, vinieran y nos contaran. O sea, dos países que tienen lazos tan evidentes y los diputados y senadores argentinos ignorábamos la experiencia de 20 años. Yo viví en Italia desde 10 años allá por los 80, una experiencia invalorable. Lo que nos han dicho en todos lados, lo que yo he escuchado decir a ministros brasileros, a organizaciones sociales mexicanas, a legisladores italianos es, muchachos, ojo, porque ustedes están recorriendo paso a paso todo lo que lleva a situaciones de descontrol. Vamos a seguir actualizando lo que sucede en Rosario, pero le agradecemos a Carolina. No sé si quieres hacer una última reflexión sobre lo que está sucediendo. Mira, mi reflexión es que los políticos que tienen la posibilidad hoy, los políticos que están al mando del Ejecutivo, tanto nacional como provincial, si no se ponen las pilas, si no realmente no quieren empezar a trabajar para la gente, no están funcionando realmente, porque fueron puestos ahí por la gente. El gobernador de la provincia de Santa Fe llegó al poder diciendo que iba a traer paz y orden, y es todo lo contrario. Hoy la provincia de Santa Fe está más descontrolada en cuanto a la narcocriminalidad que nunca. La gente está aterrorizada. Están aterrorizando a comerciantes, a la gente en general, ¿no? Porque vos vas a comer afuera y la verdad que te fijas dónde está la ventana. Yo soy sincera. Tu hijo se hace amigo de alguien y averiguás quién es la familia para ver si es una persona que pueda estar vinculada al narcotráfico. No se puede vivir así. Y si los políticos que tienen el poder de ayudar a la gente no lo hacen, están siendo cómplices. Carolina, muchas gracias por este contacto. Gracias, un cariño. Gracias a ustedes. Milman, su mirada sobre esto, lo que pasa en la Argentina. Usted estuvo en el sector donde se investiga el crimen organizado en el anterior Ministerio de Seguridad. ¿Hasta dónde vamos? Bueno, la verdad es que Rosario lo que tiene hoy es una evolución de haber dejado de llevar adelante las políticas que nosotros habíamos instrumentado. Hay innumerables, están en la prensa, digamos, innumerables procedimientos de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario que llevó la ministra Bullrich y nuestro equipo durante nuestra gestión. ¿Dónde están ahora? Digamos, como le decía Carolina recién, yo lo había dicho que pasaba en la ruta de Salta, pero pasa en toda la Argentina. ¿Dónde están ahora los procedimientos de fuerzas federales? Que es un delito federal. El narcotráfico es un delito federal. El microtráfico es un delito que puede el ministro Berni ocuparse. Ahora,
no hay microtráfico sin narcotráfico. No hay, digamos, alguien importa grandes cantidades y después como hormigas las reparte por distintos puntos de venta. Así funciona. Uno puede llegar desde la puerta 8 hasta encontrar por dónde entró la droga, o puede ir a la frontera y encontrar hasta dónde llega. Digamos, son los dos mecanismos, están absolutamente interrelacionados, no hay una cosa sin la otra. Puedo contarle una experiencia, lo que sería un off the record, por supuesto reservando la fuente. Cuando fuimos a Corrientes a hacer un informe de la cornisa, por un intendente que cayó preso, creo que era Itatí el lugar, por la droga, el narcotráfico que venía, en este caso la marihuana de Pedro Juan Caballero, de Paraguay, un prefecto muy importante me dijo, ¿sabe qué pasó en el gobierno anterior? Que nosotros cada vez que teníamos a alguien en el agua, teníamos que llamar y avisar a quién estábamos. Esto me lo dijo un prefecto muy importante en esa zona de la frontera argentina. Pero acá lo que se detuvo fue a una persona que se la sobrevendió, tal vez, nos preguntamos, porque en definitiva el paisa Aquino, es un vendedor que después fue detenido con las mismas drogas en su casa de José Cepaz. Vamos a ver quién es el paisa Aquino, por lo menos, y cómo es su influencia allí en esa zona de Puerta 8, en el conurbano bonaerense. Miren, este es el paisa. Joaquín Aquino, 33 años, sucesor de Mameluco Villalba, parte de la organización liderada por Alicho. Comercializaba droga en mediaciones de la Puerta 8, escarcelado en junio del 2020. Tenía pedido de captura. Lo habían detenido en su momento porque era un remisero que llevaba droga y lo detuvieron en San Martín. No es alguien tan importante. Muchos creen que depende de Mameluco Villalba, el hombre que desde la cárcel, que quiso ser intendente de San Martín, puede ser uno de los responsables intelectuales de esta investigación o de este crimen que se está investigando. Les agradezco a todos la visita. Fernando Iglesias, Waldo Wolf. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Muy bien. Bueno, y vamos a hablar de economía, sí, ¿no? Claro. Porque claro, en el medio de todo lo que sucedió esta semana vinculado a la salud, a las drogas, también está el FMI, también está todo lo que está sucediendo en el país, ¿no? Respecto a la forma en la cual estamos viviendo. Bueno, claro. Están con nosotros Damián Dipache y Esteban Domecq porque, claro, queremos hablar sobre este tema, pero si les parece vamos a arrancar con el FMI, ¿no, Hugo? Porque... Sí, claro, porque lo que sabemos hasta acá es que hubo una carta de intención anunciada con bolos y platillos por parte del gobierno. Martín Guzmán, usted recuerda la conferencia de prensa con José Mansur, y a partir de ahí, después del título, escarbando, siguiendo la crónica, en verdad no se sabía bien y no se conoce hasta ahora el plan. Eso generó una quietud inicial de los mercados, pero luego cuando Máximo renunció y las contradicciones en el gobierno quedaron a la luz, esto generó de nuevo incertidumbre. El dólar volvió a subir, la inflación que no bajó, parece que la de enero va a estar igual que la de diciembre pasado. Tu primera mirada, querido. Bueno, a ver, Damián. te arranco por lo último. En principio, esa volatilidad macroeconómica, obviamente la carta de renuncia de Máximo implicó. Y yo creo que hay como dos fases que tenemos que tener en cuenta frente al acuerdo de entendimiento. Una fase es decir, bueno, ¿cómo logro estabilizar la macroeconomía con el gran problema que tiene Argentina de aceleración de la inflación, corrección del tipo de cambio, retraso de tarifa, déficit fiscal elevado? Y en esa corrección, bueno, uno dice, bueno, el acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario es clave para lograr estabilizar otra macro. Ahora, hay supuestos donde yo creo que ese acuerdo de entendimiento no son sostenibles. ¿Cuál es? El crecimiento que propone el acuerdo. O sea, el tercer año Argentina tiene que estar creciendo al 5,5%. La pregunta, y la hago abierta, la hago al público, la hago al público, lo sumo a Esteban. ¿Cómo Argentina va a crecer 2,5, 3 y 5,5% si en los últimos 10 años tiene decrecimiento de su Producto Bruto Interno porque no tiene los fundamentos para crecer en forma sostenida en el tiempo? ¿Cómo va a lograr eso? Y eso lo va a tener que lograr este gobierno. ¿Cuál es la segunda etapa del acuerdo de la cual yo veo que también genera una distorsión? Que la segunda, después del stand-by, va a venir un facilidades extendidas. Si las reformas la va a tener que hacer el próximo gobierno cuando debería hacerse ahora. Porque sin reformas ese acuerdo no es cumplible en el tiempo y lo peor, el crecimiento no es sostenible. Porque ya lo vivimos, es hacer revisionismo Tenés histórico. unos gráficos, ¿no, Sí, Damián, que para tiene que compartir? ver con justamente la vinculación entre el dólar y el FMI. Vamos a verlo, a ver y nos lo explicás. Bueno, fíjate el serrucho que tuvo. Esto es el dólar paralelo, ¿no? En comienzo de enero estaba a 206 pesos. Después, sin el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ahí ves la volatilidad, fue a 223. Preacuerdo con el FMI,
estaba en 210, cuando Máximo pone la carta de renuncia, llegó a 218, 216, ahora cerró en 214 en la jornada del viernes. Y la realidad que ahí estás viendo que obviamente hay un grado, digamos, dentro de la oposición, un grado de incertidumbre muy fuerte respecto de si hay consenso o no, cuando el propio oficialismo decía, bueno, este acuerdo tiene que pasar por el Congreso, pero ahora parte del propio Congreso, del propio oficialismo le va a dar la espalda al acuerdo, ¿no? Y esa incertidumbre afecta a la economía. Esa incertidumbre afecta a la economía en el contexto actual porque uno no sabe cómo va a arribar en el mes de marzo. En 22 días, ustedes saben que en el mes de marzo se presenta, en 22 días tiene que estar aprobado este acuerdo de entendimiento con el FMI. Esteban, ¿cómo van a ser estos 2 años? Le hiciste la peor pregunta. Sí, bueno. Estaba ahí calladito, lo que teníamos que inaugurar con todo. Buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario. Habría que poner en contexto primero la negociación con el fondo, después en qué estado está esa negociación, que muy bien, de alguna manera, hizo una introducción Damián. Digamos, la economía argentina en el año 2021 se comprometió fuertemente. Digamos, y esto fue parte de la estrategia electoral del gobierno, digamos, de atrasar el tipo de cambio, de aumentar el gasto, de aumentar la emisión, etcétera, de consumirse todas las reservas internacionales que nos dejaba el boom sojero. Entonces, hacia fines del año 2021, después del 14 de noviembre, yo diría, entramos en una especie de encrucijada política y económica difícil de resolver. Porque tenemos un oficialismo sin votos, con un resultado electoral muy negativo y una economía mucho más comprometida, donde lo que Damián estaba mencionando básicamente es esa economía empieza a reflejar en el frente financiero cambiario toda la tensión de las inconsistencias que se fueron acumulando el último año. Yo hablo de la herencia de medio término, tenemos un peor escenario fiscal, peor escenario financiero, cambiario, etcétera. En este contexto había una fecha límite, que era el 21 de marzo, un vencimiento muy importante de dólares con el Fondo Monetario, 2.800 millones, que todos sabíamos que era prácticamente inatravesable si no acordamos con el fondo. Y este momento de la economía argentina, post elecciones hasta el 21 de marzo, yo digo, la economía argentina recalculando, tenía 3 desenlaces posibles. Un primer desenlace, puerta 1, era moderación política, acordar con el fondo un programa de estabilización y ajuste, y esta economía te podía dar 50, 60 de inflación, 1 o 2 puntos de recuperación, una recuperación que es casi estadística, no se va a sentir en la gente, pero ese es el escenario de estabilizar esta inestabilidad. Espérame, que quiero escuchar a Alberto, quiero que escuchemos para compartir y me contás las otras puertas, ¿no? Ya que estamos hablando de puertas. La una está muy interesante, parecía más razonable, pero Alberto Fernández decidió criticar a quien lo dio el apoyo, ya veo a Diego Aguilar, después vamos a hablar también con él de este tema, que es Estados Unidos, con Putin, lo hizo así, públicamente, nadie entiende por qué, escúchalo. Argentina particularmente vive una situación muy especial, producto de su endeudamiento y de la situación económica que me tocó heredar. Desde los años 90 en adelante, Argentina ha volcado su mirada muy firmemente en los Estados Unidos y ya depende mucho de la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el fondo. Nosotros tratamos de salir de ese corset que Argentina tenía con los Estados Unidos. Y yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados, y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante. ¿Cómo conversa Alberto Fernández? Digo, esa es la imagen que queremos. Y además, ¿es necesario criticar a Estados Unidos? No es, digamos, muchos dicen es genuflexión. Bueno, yo no sé eso, si es genuflexión, pero en todo caso, ¿es necesario? Yo creo que hay 2 cosas ahí. Una cuestión es que me parece que las condiciones de negociación política con Estados Unidos las sembró Cristina Fernández de Kirchner en la previa, durante muchos años de relación con Rusia. Ahora viene la etapa donde Argentina está pasando la gorra por Rusia y por China. Entonces, no solamente tiene, digamos, esto una situación de decir que necesitamos encontrar otros socios, sino que necesitamos fortalecer nuestras reservas, derechos especiales de giro rusos y swap chino. Ese fue el objetivo del viaje de Alberto Fernández. Y la tercera parte, recién viene ahí, es el condicionamiento económico, viene por el sembradío previo del condicionamiento político. Es decir, Cristina Fernández sembró esa relación, Alberto Fernández va a cosecharla. Está bien, pero eso lo dice para que lo escuche Cristina, porque sí, no es necesario. Bueno, sí. Porque no es necesario. Bueno, pero sí, mostrar. Pero sí. Está bien, pero no es necesario mostrar la carta de criticar al otro. Es como una cosa. Sí, claro. Es casi es ingenuo. Claro. Es una ingenuidad. Esteban, ¿cómo impacta este tipo de comentarios en el medio de este contexto, ¿no? De
acuerdo, podemos decirle, con el FMI? Completar las dos puertas que quedaban, porque ahí es donde empieza a entrar, si querés, China, sobre todo, y también Rusia. La puerta 2 era un escenario en el cual con moderación política no se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario y la economía empieza a pasar factura. Hay moderación, hay búsqueda de consensos, hay un intento de arreglar con el fondo, pero no llegamos, entramos técnicamente en lo que se llaman arrears, atrasos con el Fondo Monetario, y esto se va a pagar con más inflación y con menos nivel de actividad. Y después está la tercera puerta. La tercera puerta es giro político, radicalización, y ahí el norte es China y Rusia. Y yo estoy convencido que dentro de la coalición hay dos que no quieren atravesar esta puerta y uno que sí. Ahora, ¿cuál fue la señal? No diga, dos que quieren y un... Yo estoy convencido que hay parte de la coalición que mira al norte, mira a Occidente, mira a Estados Unidos, mira al fondo. ¿Quiénes son? Guzmán. No, yo diría Alberto Fernández y Sergio Massa. Bueno, ahí Alberto dijo otra cosa, le dijo a Putin. Hemos escuchado muchas cosas, digamos, al presidente, pero al margen del tema. Sí. El 28 de enero abrieron la puerta 1 y eso fue lo que se festejó en los mercados. ¿Por qué? Porque la indefinición política está llegando a su fin. Claro. Porque ya no tenés reservas, no tenés dólares. Entonces, ¿qué pasó el lunes 31? Una parte de la coalición vio lo que había detrás de esa puerta y dijo, yo por acá no paso. Entonces, ahí empezamos a entrar, como en esta encrucijada política nos empieza a generar una situación de alta tensión macroeconómica, sobre todo en las variables cambiarias, financieras, etcétera. Digamos, entonces, me preguntás, ¿cómo sigue la película estos próximos 2 años? Si esto termina en puerta 1, con todo el proceso que describió Damián, que tenemos que transitar para tener el verdadero acuerdo con el fondo, y esto no va a ser esto no es rápido, es lento, podemos pensar en un programa, yo lo llamo, el programa que van a firmar es un programa antihuelco. Digamos, esto es volanteo al borde de la cornisa, ¿te arreglo algún problema de la macroeconomía? No, ninguno. Te doy un programa antihuelco, yo diría sin garantías, en una especie de autoescuela, me pongo a conducir la mano hasta cuando está diciembre del 23. Y ahí viene el programa de cortoplacismo, paso para adelante el problema. Sin reformas, consolidación fiscal lenta. Pero aún así, la puerta 1, cortoplacista y pasando el problema, generaba cierta expectativa. Pero el propio gobierno dinamita esa posibilidad. O sea, tira abajo la puerta y queda la 2 y la 3, que es la que nadie entiende bien cuál es la que el gobierno... Porque la oposición no va a firmar un acuerdo. Ahora, ¿se necesita un acuerdo para ir al fondo finalmente firmado por la oposición? Esta es una pregunta. Yo creo que sí, porque obviamente trasciende la actual gestión. Entonces sí necesita eso. Ahora, vos me decís, bueno, ¿por qué Macri no lo hizo y este gobierno lo hizo? Bueno, también hay una situación política, es decir, mostrar la contracara de Macri a través de pasarlo por el Congreso, ¿no? Decir, mira, nosotros tenemos el consenso de todos. Pero sí es verdad que atraviesa otra gestión. Pero a mí me quedó un punto, que en definitiva es, yo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y ahí podríamos hablar de una puerta 4. ¿Qué es lo que va a pasar cuando lográs, primero, si estabilizás la macroeconomía en estos 2 años y vas a el año 2024 con otro presidente? Sí. Y esa puerta 4, que va a implicar reformas, porque si no el Fondo Monetario Internacional, que ahora te podría fortalecer reservas para que le pagues al propio fondo, que ya lo vivimos en los 90, yo no sé si se acuerdan que el fondo te giraba plata para poder pagar el propio nivel de endeudamiento. Esa puerta 4 es muy compleja, porque yo no sé si la sociedad asume la situación de ahora, cuando de alguna manera se la obtura, se la cierra diciendo, bueno, acordamos con el Fondo Monetario en el corto plazo, pero después tengo que hacer las reformas. Salimos de la macro un minuto y nos metemos en la inflación. ¿Cuánto va a ser la inflación? Se va a saber esta semana, de enero. No va a ser igual que la de diciembre, va a ser mayor. Va a ser mayor. ¿Cuánto? A nosotros nos da 4% piso y 4,5% en alimentos. Pero eso es 4 por 12, son 60. Y bueno, es un poco lo que dijo Esteban. Es un poco lo que ¿60% de inflación, Esteban? Tenemos un severo problema en materia inflacionaria. El año pasado el dólar en Argentina aumentó 22% en todo el año. El gas en AMBA 6%, la luz 9%. Se distorsionaron fuertemente los precios relativos. Yo digo, desde la salida de la comercial hasta acá, Argentina viene transitando una especie de camello ascendente. ¿Por qué camello? Porque en los años de elecciones toqueteamos precios relativos, pisamos el dólar, pisamos las tarifas, contenemos la inflación transitoriamente, vienen los años pares, no elecciones y soltamos. El año pasado tuvimos 51% de inflación, arriba del 3% promedio, con el dólar avanzando 22%. Entonces, lo primero que vamos a tener que transitar este año, con o sin fondo, es corrección de precios relativos. Y esto va a soltar inflación. Entonces,
el escenario base de inflación está en la zona de 55-60, estos consensos analistas. Digamos, yo digo 60 porque la proyección en general no es 4 todos los meses del mismo modo. Claro, pero todavía no empezaste, de hecho se va a acelerar, Claro, no es el primer mes nada más. No ajustaste el dólar y no ajustaste la tarifa, todavía ya tenés 4% en enero. Hay un muro de contención en el cual el gobierno pone muchas expectativas, que es el programa de precios cuidados, que logró convencer al Fondo Monetario Internacional que ese es, digamos, un ancla de la inflación. Mientras, si Nico tiene unas placas que yo traje de 2021, 2022, porque es increíble ver eso, ese muro de contención. Supongamos que tenemos un dique. El dique contiene el agua, que supuestamente es precios cuidados. Precios cuidados contiene, de alguna manera, los alimentos básicos. Bueno, el análisis que hicimos es qué pasó de 2021 al 2022. Quiero que lo cuentes con las placas, que ahora vamos a ver, pero primero quiero compartir con ustedes, miren lo que decía Feletti sobre los precios, y justamente, ¿se ganó o se perdió la batalla? Miren, a ver qué decía. Yo creo que hoy estamos perdiendo la batalla con los productos frescos. Carne, y este mes va a pegar mucho, a enero va a pegar mucho, tomate, papa, verdura. ¿En enero la inflación fue mayor que diciembre? Y va a estar igual, me parece. Estamos perdiendo la batalla, dice Esteban. ¿Cómo analizas esto? Precios Cuidados nació en el 2014, a principios del 2014. La inflación estaba en la zona de 20%, después empiezan las devaluaciones bruscas, todo este manejo nominal o de toqueteo de precios relativos. Venimos en un proceso de aceleración inflacionaria muy importante que ha pasado todas las actualizaciones de precios cuidados, máximos congelados, etc. Entonces, la inflación necesita urgentemente un programa macroeconómico con consistencia que empiece a ordenar el sendero fiscal y el sendero monetario, y después eventualmente como un complemento podemos poner una batería de precios cuidados. Poner precios cuidados con este descalabro macro atrás es, como decía Damián, poner una barrera de contención que claramente la van a pasar por arriba. Están tus gráficos. A ver. Bueno, mira, lo que yo le quería mostrar a los televidentes, ¿qué pasó con el programa de precios cuidados? Enero 2021, enero 2022. Y se van a sorprender. ¿Por qué se van a sorprender? Porque ahí, cuando hablamos con este tema, este es un dique de contención. ¿Qué es lo que sucede? Mira, ahí compartimos con los televidentes. El aceite de girasol 900 centímetros cúbicos estaba a 95 pesos en enero de 2021. Bueno, en enero de 2022, otra marca, otra presentación, la misma presentación, 275 pesos. 190% de aumento dentro del programa. ¿Ves que el dique, el agua rebalsa? Porque no hay forma de contener la variación de precios. Arroz pasó de 68 a 159 pesos, 134% de aumento. Desodorante, porque está dentro del programa, de 118 a 249 pesos, 111%. Fideos de espagueti, 500 gramos, también cambió la marca, pero quedó la misma cantidad. De 41 a 92 pesos, 123% de aumento. Y jabón de tocador, 33 a 80 pesos, 143% de aumento. Y leche fresca, fue lo que menos aumentó. De 49 a 84 pesos, pero fue un 70% de aumento. Ahí Esteban decía, bueno, el programa se originó en el 2014. Si hubiese servido como dique de contención, no tendríamos este acumulado. Claro. Mirá, 302 artículos eran en 2014 y ahora son 1.350. El azúcar estaba 6 pesos. Hoy está 66 pesos con 20 dentro del programa. Escuchar 6 pesos. Uno ya ni se acuerda de esos claro. precios. Si hubiese servido como dique de contención, tuviste 1.003% de aumento. El caldo de gallina de 8 pesos con 39 a 70 pesos, 740% de aumento. La harina 4.0 de 6 pesos con 67 a 92 pesos, 1.279% en el acumulado. Todas las revisiones y versiones del programa. La mermelada de durazno 450 gramos de 14 pesos a 129 pesos, 787%. Wow. La sal fina, medio kilo de 4 pesos con 25 a 191, 4.412% de aumento. Y la yerba mate pasó de 18 pesos a 163 pesos, 794% de aumento. Bueno, superó la inflación acumulada en el periodo. Este resumen de datos es un jaque mate a quien quiera decir que la política económica argentina tiene algo desfavorable. Bueno, además, ¿qué pasa? Desde la Secretaría de Comercio Interior se pone demasiada expectativa en que, por ejemplo, ahora el formato de cercanía, con un nuevo programa de 100 y pico de productos, va a generar que la inflación dentro de esas categorías no crezca. ¿No? Lo que te demuestro es que después del trimestre la variación de precios va a seguir constante en el tiempo y va a volver a tomar su nivel. O sea, el agua supera el dique y, como mostramos, tiene un incremento inflacionario superior al que se había contenido, ¿no? Guzmán, Esteban Domecq, ¿qué para decir de Guzmán? Con respecto a la inflación,
Es a la política importante económica saber. en general. Claro, pero acá resolver el problema inflacionario argentino requiere convicción, en primer lugar, convicción y liderazgo político. Tiene que haber voluntad expresa y real de que realmente queremos resolver este problema. Número 2, consistencia macroeconómica, y acá aparece el equipo económico. Y número 3, anclaje de expectativas. Vos hoy no tenés ninguno de estos tres elementos. La convertibilidad en 2 años llevó a la inflación de 270 a menos de a un dígito. En solo 2 años. Y acá tenemos un proceso que va en aumento. ¿Por qué? Porque los desequilibrios macroeconómicos van en aumento. Entonces, hasta que realmente no tengamos convicción, macroeconomía y anclaje de expectativas, esto va a seguir en aumento. Y el dólar acompaña. Si el dólar ahí no lo mostró, pero estaba a 6 pesos en enero, devalúan a 8 y hoy tenemos un paralelo en 220. Tenemos, de hecho, una placa, no sé si ya la tenemos a mano, que trajo Damián Dipache, que tiene que ver con cuántos dólares, no sé quién la trajo, Esteban o nosotros, no. nadie. Bueno, ¿cuántos dólares se podían comprar con 1 millón de pesos? En 1999, 1 millón. Pero miren lo que pasa en 2022. 4.474. O sea, los números son tremendos, ¿no? Pasamos en el 2003 de 344.828, 2007 318.000, en el 2015 con la presidencia de Fernández de Kirchner, de Cristina, 67.889, con Macri 2019 14.389 y ahora en el gobierno de Alberto Fernández 4.474 dólares. ¿Qué nos dicen estos números, Damián? No, te dicen que la pérdida del poder adquisitivo del peso es terrible. ¿Cuánto vale un peso? Un peso vale 0,00, no sé, dólares. O sea, no se puede hacer ese cálculo, no existe. Comparado con el dólar, pero... No, pero mira, se cumplen 30 años, ¿no? Esta semana se cumplieron 30 años del resurgimiento del peso argentino, ¿no? Con Cavallo. Y el cálculo es que 100 pesos, yo me acuerdo que en aquel momento vos te comprabas 2 changuitos y medio de supermercado, ¿no? Entonces, hoy 100 pesos son 54 centavos de dólar a el tipo de cambio oficial y 45 centavos de dólar al paralelo. Claro. Pero recordemos que 100 pesos eran 100 dólares si querés hacerla esa misma comparativa. Y fíjate cómo avanzó tanto la inflación en Argentina y la pérdida de poder adquisitivo del peso, que cuando se lanzó en octubre de 2017 el billete de 1.000 pesos, hoy para tener el mismo poder de compra ya necesitaríamos un billete de 5.000. Claro. O sea, ya de vuelta Argentina necesita... ¿Qué dice de nuestra moneda tan devaluada, Esteban? ¿De qué habla la moneda? Aparte de que nuestro salario a nivel internacional está por el piso, de que la pobreza sube. ¿Qué otros datos puedes aportar? Hay varias lecturas. En primer lugar, yo pregunto acá en la mesa a los oyentes, ¿cuánto vale el dólar en Argentina? Nadie sabe. Un productor agropecuario recibe un dólar efectivo de 70 pesos. En la otra punta tenemos tipos de cambio paralelos en 220, 230. En el medio tenemos 20. Es una locura. Entonces, primer punto, nadie sabe cuánto vale el dólar. Pequeño detalle. Es el precio relativo más importante de la economía. Segunda cuestión, todos saben que el dólar va para arriba. Y el peso, por ende, se va. Todos lo sabemos. Lo que no sabemos es a qué velocidad. Ahora, con esto en perspectiva, hay que saber lo siguiente. Cuando explotó la convertibilidad y el dólar en junio del 2002 tocó 4 pesos, a plata de hoy es 210. O sea, hoy tenemos tipos de cambio paralelo en valores de explosión de ruptura de la convertibilidad. Y eso es un dólar súper alto. Es un dólar de estratosfera. Con un agravante. Cuando en junio de 2002 tocó 4, eso fue en un solo mes, automáticamente empezó a bajar, se fue a 13 a la zona de 250. Hoy hace ya más de 1 año y medio que tenemos tipos de cambio paralelo en la estratosfera. ¿Por qué esto es importante decirlo? Porque esos tipos de cambio dejan a la Argentina como el país más barato y empobrecido del mundo. Pasemos los sueldos de cada uno, la facturación de las compañías, los precios de los productos a ese dólar, te das cuenta que es un dólar. Por eso los venezolanos se van a Venezuela, vuelven. En parte. Pero quiero decir lo siguiente. Ese dólar en la estratosfera, lo vimos con lo que pasó hace 2 semanas, está intentando irse al espacio exterior. ¿Qué significa eso? Que puede irse a 300, puede irse a 400. Esto pasó en los 70 y los 80. Por eso el volanteo antihuelco el 28 de enero, es decir, es puerta 1, señores. Quédense tranquilos. ¿Por qué? Porque el desorden macroeconómico que empieza... Ahora, ese sector extremo, ¿no? Para muchos sectario, que tiene un discurso para los propios, etcétera, ¿no sabe que nos vamos todos...? Está pensando en la Argentina del 2024. O sea, está pensando que Alberto Fernández y su gestión no tiene mucho futuro y piensa en el futuro propio. Y hay un sector que ideológicamente piensan que Estados Unidos es malo, que el déficit fiscal de la Argentina es promovido... Ese extremo tiene un 30%, 25, bueno, 30%. Pero bueno, es el que vos te necesitas capturar si querés ser electo en el 2024, en el caso que la gestión de Alberto Fernández no tenga buen tino en los próximos 2 años. Entonces yo creo que desde el punto de vista político no soy analista político. Pero me quedo con algo que dijo Esteban importante.
Cuando ese dólar se fue ese dólar se fue a la estratosfera, cuando fue la devaluación asimétrica, año 2002-2004, después logró estabilizar su temperatura durante mucho tiempo, incluso la bajó, básicamente porque logró dos méritos, superávit fiscal y superávit comercial. Cuando vos eso lo rompiste a partir del año 2007-2008, cada vez fuiste peor. Y esos son dos haberes perdidos en la economía argentina. El año pasado, a partir de los últimos años, lograste el superávit comercial, pero el déficit fiscal argentino es permanente. Claro. Entonces, ahí tenés una situación de recuperar que en el 28 de enero, cuando Esteban dice, bueno, está el acuerdo de entendimiento, ¿qué te dice ese acuerdo de entendimiento? Miren que el déficit fiscal es 2,5, miren que después tienen que bajar, y el equilibrio es en 2025. Entonces te está diciendo, che, la temperatura la vamos a ir bajando. Claro, ¿y qué va a pasar con el dólar blue teniendo en cuenta también este marco, ¿no?, que tenemos ahora de este entendimiento con el FMI? ¿Eso va a influir? ¿Qué va a pasar este año? Si esto termina en un acuerdo, efectivamente, si el programa está bien hecho, si se restablece la confianza, la brecha tiene que bajar al 50, 60, 70%. Entonces, vos tenés un dólar oficial que va a ir a la zona de 160 a fin de año, tendrías que tener un paralelo en la zona de 240 o 250. Ahora, algunos me llamarían y dicen, Esteban, ya estuvo 235 en enero. Bueno, en el otro extremo yo te digo, si acá no hay acuerdo, si se patea el tablero con el fondo, si tenemos, digamos, radicalización política, de la estratosfera se va al espacio exterior. Esteban, muchas gracias por tu visita. Gracias, estimadísimo Damián Dipache. Bueno, y de la economía nos vamos a hablar de política exterior. Ya está con nosotros Diego Aguilar, vamos a hablar con Inés Capdevila. Para muchos es una locura, un despropósito la gira que hizo la comitiva argentina, encabezada por el presidente Alberto Fernández. Primero visitando a Putin en ese encuentro muy, muy breve, y luego con Xi Jinping en los Juegos Olímpicos. Pero en definitiva, eso no sé si está bien o está mal. Yo sé que Aguilar es pro-China. Sin embargo, le quiero preguntar en general de lo que significa eso a nivel de lo que Estados Unidos está mirando sobre nuestra propia actuación. Diego, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Primera aclaración, yo soy pro-Argentina. Ok, pero como embajador en China se lo pregunto. Pero fui 2 veces embajador en Estados Unidos, en la Unión Europea. En Brasil no me dicen ni norteamericano, ni europeo, ni brasileño. Vale la corrección. Yo se lo dije chino, anticipando que usted tiene una mirada. Fui orgullosamente embajador argentino en China. Pero se lo pregunto porque usted es de los que creen que Argentina tiene mucho futuro comercial con China. Entonces, nos prometen de nuevo ahora los Schwabs, que vengan, no sé, 20.000 millones. El que promete y el que habla es nuestro presidente, que ya lo hizo en el 2004. Fue cuando era jefe de gabinete el señor Fernández, que fue el que hizo el anuncio que venían 20.000 millones de dólares de inversiones. O sea, ya es una tradición fernandiana. Los anuncios fernandiana está bien, ¿eh? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Va a venir o son espejitos? No van a venir, de ninguna forma. No van a venir, pero si no dice que van a venir. No, es otra cosa lo que pasa. Lo que él firmó es la continuación de una tradición que orgullosamente inicié como embajador en China, que fue los programas quinquenales. Es decir, juntar los programas, que no haya intendentes, gobernadores, ministros que individualmente vayan a buscar proyectos y a firmar papelitos, sino que efectivamente se junten los proyectos, se establezcan, como se hizo ahora, es la continuidad del programa 2017-2022 que firmó el presidente Macri. Ahora le toca al presidente Fernández el 2022-2027. Y en el 2027, el que sea presidente hará el tercer programa quinquenal. ¿Qué significa un programa quinquenal? Se acuerdan una serie de proyectos cuyo objetivo es desarrollarlos. ¿Cómo se van a desarrollar? Todavía se están repitiendo en este programa algunos de los proyectos que estaban en el primer programa quinquenal, que todavía no se cumplieron. Claro. Algunos se fueron cumpliendo. La acumulación no del bombo ni del autobombo de los anuncios, sino de la realidad, nos llevó a una realidad muy importante. Tenemos aproximadamente 20.000 millones de dólares de stock de inversiones chinas en la Argentina, importantes empresas y bancos que están instalados chinos en la Argentina, un volumen muy importante de comercio, 19.000 millones de comercio bilateral el año pasado con China, para compararlo con la anterior parada del presidente en Rusia. Son 1.300 millones contra 19.000 millones. Pero usted dice China. Que estos no van a llegar, los nuevos. No. Ahora, no, en principio no. Un dato muy importante. Sí, adelante. Un dato muy importante, porque yo estaba escuchando una muy interesante
Con Damián Dipache y Esteban Domecq. Exacto, ese pedazo del programa, de la puerta 1 a la puerta 2, hay una sola puerta. O sea, en el mundo el Fondo Monetario es una cooperativa que integran sus grandes accionistas, los tres más grandes son Estados Unidos, Japón y China. El cuarto son los países de Europa. Rusia es un mediano participante, nosotros tenemos un pedacito chiquito, pero somos todos miembros del Fondo Monetario. Es Estados Unidos, es Rusia, es China, es Europa y somos nosotros mismos. Es decir, hay un problema de personalidad. Yo no soy psiquiatra, soy abogado, diplomático, periodista. Es decir, no soy psiquiatra para establecer estas cosas. ¿Vieron los que hablan en tercera persona? Como si yo hablara de Aguilar, por ejemplo. Soy yo, Le Diego. queremos preguntar a Inés Capdevila sobre esto, porque Inés tiene una mirada, por supuesto, y sigue las cuestiones internacionales. Inés, ¿qué piensa el gobierno de Biden o cómo mira el gobierno de Biden la actuación del presidente Alberto Fernández en Rusia y en China? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Por ahora no hubo una reacción oficial, sí hubo algún tipo de reacción en la trastienda. Obviamente que hay algo de malestar, hay también desconcierto, y fundamentalmente hay incógnitas hacia el futuro, porque un poco lo que se recrimina hoy frente al acuerdo con China y fundamentalmente la visita a Putin es el timing, el momento en que fue elegido, 6 días después de firmado el acuerdo de intenciones con el Fondo Monetario, con la ayuda de Estados Unidos, en medio de la tensión con Ucrania y luego un viaje a China en medio del boicot de Estados Unidos y otros países anglosajones a Pekín. Entonces, es fundamentalmente el timing y fundamentalmente hacia adelante qué tipo de asociación con Argentina va a tener Washington. Claro. Ahora, ¿por qué, Alberto Fernández, vos mencionabas justamente esto, ¿no? El timing. ¿Por qué Alberto Fernández decide utilizar y hacer estas cosas en este momento, también teniendo en cuenta el acuerdo o el entendimiento con el FMI? Bueno, la lectura que se hizo en Washington y es muy parecida a la que se hizo acá, o la primera lectura. Después hay otras lecturas. Básicamente es un poco la respuesta a las necesidades de la coalición interna de gobierno en la Argentina, sobre todo luego de la firma del acuerdo con el FMI y la renuncia de Máximo a presidir la bancada del Frente de Todos. Entonces es probablemente una respuesta. Bien, después de eso también yo creo que se le pueden agregar otras lecturas. Hay una que por ahí pasa un poco inadvertida, pero es fundamentalmente la incapacidad de leer el mundo de esta Cancillería. Ese timing no puede estar explicado de otra forma. Eso por un lado. Claro. Por ejemplo, el acuerdo para incorporarse a la nueva ruta de la seda. Obviamente se veía venir desde 2017 la Argentina, incluso con la administración Macri, empieza a evaluar o a analizar lo bueno y lo malo que puede representar a la Argentina este acuerdo. Ahora bien, hacerlo una semana después de que prácticamente le rogaste a Estados Unidos el apoyo en el Fondo Monetario Internacional, asociarte en una unión estratégica con el mayor adversario de este momento geopolítico de Estados Unidos, suena por lo menos de una enorme torpeza e impericia en cuanto a la diplomacia. Bueno, no hay ninguna duda que esto es un dato curiosísimo. Yo no lo puedo analizar en el campo geopolítico, económico o ideológico. Yo creo que está en el campo de la Junta Médica. Como, insisto, no soy psiquiatra, no me atrevo a calificarlo, pero no hay ninguna duda que lo que... Cierta esquizofrenia, ya que estamos hablando de clínica o de definiciones... Claro, porque la realidad es que no hay puertas diferentes, hay una sola puerta. Ajá. Si nosotros no llegamos a un acuerdo con el fondo, que son todo el club, o sea, no es Washington, no es Estados Unidos, es todo el club, no vamos a tener ni créditos ni inversiones de ninguno de los miembros, incluyendo a Rusia y a China. Entonces, la descripción de que hay puertas diferentes, yo no sé de dónde la sacaron, a mí me parece una cuestión curiosísima, no sé en qué parte de la biblioteca uno dice una media biblioteca. No, lo que pasa es que vemos al gobierno dividido, se habló del loteado, del fuego interno, ¿no? Inés, exactamente, las contradicciones que uno tiende a interpretar, es lo que dijo Domecq, de cuáles son las posibles salidas, pero hay miradas muy distintas en el gobierno.
Yo creo que, o sea, un poco estoy de acuerdo con Diego, la fractura del gobierno, que es una fractura, eso no cabe duda, va a persistir y va a ser un eje, un vector que maneje toda la política interna y externa de la Argentina. Eso está claro y yo creo que en los próximos 2 años vamos a tener que convivir con eso, un poco menos de 2 años. Ahora, hay otros temas que a mí me parece que son un poquito a mayor plazo, tal vez a mediano plazo, y los estamos ignorando. No solo cómo afecta esto nuestra relación con Estados Unidos en una situación de multilateralismo activo. O sea, nosotros estamos eligiendo una asociación con los adversarios de Estados Unidos. Eso no es multilateralismo activo. Estamos criticando a Estados Unidos con hoy el mayor rival de una tensión militar inminente, que es Rusia. Eso por un lado. Y hay otras cosas que a mí también me llaman la atención y hoy particularmente me inquietaban. Es la falta de transparencia. Los acuerdos con China suelen estar rodeados de falta de transparencia, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo, sobre todo en el sur que ellos al que tratan de llegar con la ruta de la seda. No tenemos mucha noción de en qué consiste el nuevo acuerdo la nueva ruta de la seda. ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuáles van a ser las reglas que lo dominen? ¿Cuáles van a ser las líneas que no se pueden cruzar? Muchos países firmaron esos acuerdos, que ya lleva 8 años la nueva ruta de la seda, nació en 2013, y muchos países tuvieron que dar pasos atrás con esos acuerdos por enormes escándalos. Escándalos que, por ejemplo, hay un caso paradigmático, tal vez Diego también pueda hablar un poco de esto, es Sri Lanka, que es una situación muy parecida a la Argentina. En Sri Lanka hace ya unos años, aproximadamente 4 o 5 años, había firmado un enorme proyecto de construcción de puertos y básicamente del desarrollo de una zona que estaba poco desarrollada, que incluía un puerto. Recibe el dinero Sri Lanka, y Sri Lanka, que estaba en una situación financiera muy similar a la Argentina, usa ese dinero para fortalecer sus reservas, sin que eso estuviese dentro del pacto. Ahora bien, ¿cómo reaccionó China? Básicamente confiscó el puerto, y lo confiscó por los próximos casi 100 años, 99 años. Claro. Muchos ejemplos así hay a lo largo de estos años de nueva ruta. ¿Diego, podría pasar lo mismo? No, yo creo que las situaciones son muy distintas. Y nosotros nos tenemos que concentrar no en el análisis internacional, sino en lo que nos pasa a nosotros. Nuestro caso es muy claro. Estamos en default, no tenemos absolutamente hoy ningún acceso a crédito ni a inversiones. El paso de acordar con el fondo, que va a ser una decisión política, ya lo hablaron en esta mesa, de corto plazo para ver cómo se ordenan casi en una actitud religiosa. Evitemos el default de 330.000 millones, porque recordemos que el default de Argentina hoy es 330.000, no los 44 que estamos discutiendo con el fondo. Entonces, el mundo no quiere eso. Nosotros nos autofusilamos en el 2001. Ustedes lo recordarán, la famosa sesión donde Adolfo Rodríguez Sá, en el Congreso, en el hemiciclo, lo anunció como si fuera una buena noticia y diputados y senadores se pararon a aplaudir. Yo no he visto ningún caso de ninguna empresa o país que aplauda su quiebra, porque default, uno habla de default. ¿Qué significa default? El estado de quiebra. Claro. En la comunidad internacional nadie quiere declararle a un país el default. Y hay muchísimos países que están con problemas gravísimos. El problema es la Argentina. Estas cuestiones de la interna, si este chico Máximo Kirchner, que obviamente no es dirigente de nada y al mismo tiempo es central, porque si fuera un dirigente hubiera hecho una reunión con su bloque, si fuera ciertamente él el presidente, o como presidente del Partido Justicialista hubiera hecho una reunión con el Consejo de Partido para evaluar. Una delibero hizo eso. No, yo creo que cumplió una orden de su madre, que es una jefa mitológica de la Argentina, una diosa, una reina que opera desde la oscuridad con un poder que no se puede medir. Ahora, estas condiciones, por eso ya no tenemos que ir, con todo respeto, por supuesto, a la coparticipante de esta mesa, para comparar con Sri Lanka. Nuestra desgracia está acá adentro. Es decir,
Nuestro problema es no entender lo que está pasando en el mundo. Argentina es un país que, a diferencia de todos nuestros vecinos, porque el modelo es eso, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, no tienen problema en su sector externo, tienen acceso a crédito a baja tasa, tienen buen estado de reservas y no tienen inflación. O sea que nosotros, más que, insisto con respeto, ver lo que pasa en Sri Lanka, lo que tenemos que ver es nuestro aislamiento dentro de nuestro propio vecindario. Inés, hablábamos recién sobre lo que tiene que ver específicamente con Estados Unidos. Ahora vamos al mapa general. ¿Cómo ven en general, ¿no? los miembros del FMI este tipo de reuniones que mantuvo Alberto Fernández? Ya hablando no solamente de Estados Unidos, sino en el escenario más global. Bueno, como decía Diego, el tercer miembro en importancia del FMI es China. Y China también tiene una relación cada vez de mayor cercanía con el Fondo Monetario Internacional. Hace una década aproximadamente tuvo sobre todo por la política monetaria y cambiaria de China, hubo una especie de cimbronazo. Ahora, a partir de ahí, y esto tiene que ver con una estrategia de China de mayor involucramiento en todos los organismos multilaterales, a partir de ahí empezó a abrir mayores cauces de participación e involucramiento en el FMI. Es decir, que eso también, hay una cosa que se le reclama mucho a China en el escenario global, es que por ahí quiere el protagonismo y quiere el poder, pero no quiere la responsabilidad. Bueno, China está tratando de dejar un poquito atrás eso, esta nueva China que promueve Xi Jinping, y el FMI es uno de los campos. Lo vimos en los últimos 2 años con la Organización Mundial de la Salud, el rol preponderante de China. Bien, en el FMI China también adquiere cada vez más poder y, por lo tanto, estamos frente a un socio, un nuevo socio, un renovado socio a partir de anoche, que también nos va a ser parte de las exigencias del FMI. Entonces, yo no, si fuese el gobierno argentino, no descartaría que, o no pretendería pensar que, porque China ahora somos nosotros partes de la nueva ruta de la seda, va a ser un poquito más indulgente con nosotros en el Fondo Monetario Internacional. No le conviene en este nuevo rol que quiere construir en los organismos multilaterales. ¿Diego? Claro, Diego. Sí, me parece muy interesante todo lo que está poniendo Inés. Y creo que no tengo mucho más para agregar. Agradezco la invitación y he participado atentamente de las explicaciones que me parecen brillantes. Claro, pero ¿cómo sigue la Argentina en términos de su política exterior? ¿Con estas contradicciones? No tiene política exterior. No es decir, tiene nosotros estamos listos para pegarnos la piña. Esta es la realidad de lo que nos está pasando. En el curso de los próximos 60 días, el Fondo Monetario va a ser un ejercicio de paciencia al margen de las agresiones, estos comentarios, todas estas cosas que vemos en la prensa local. El Fondo Monetario tiene una vieja tradición tratando con muchos países desordenados. Entonces, lo que va a ser un ejercicio de paciencia buscando que no se llegue al default. Para eso yo creo que tenemos tiempo de aquí hasta junio para ver todas estas cosas de las cuitas locales, que uno se sienta, no se sienta. ¿Hace falta el acuerdo de la oposición para acordar con el fondo? Bueno, sin lugar a dudas sí, sustancialmente, porque uno si recurre a la Constitución, artículo 75, inciso 3 y séptimo de la Constitución, hablan de que para arreglar y pagar la deuda se requiere la aprobación del Congreso. Claro. Esto ha tenido distintas formas de delegación históricas en la Argentina para evitar esto. La propia Patricia Bullrich ha sugerido un camino, dado que no tienen el número ni siquiera interno, no hablemos con la oposición, para lograr el acuerdo, deroguen la ley que ustedes mismos pusieron de que tiene que tener apoyo del Congreso y sáquenla por decreto, háganse cargo. A mí me parece que esto, que todavía no está decidido, es una propuesta de Patricia Bullrich, tiene sentido, porque lo que no se puede pretender es que el gobierno juegue de gobierno y de oposición. Es decir, haga que haya una oposición por un pedazo del gobierno, un pedacito del gobierno, más la oposición, que es una fuerza muy importante, y quede la Cámpora, la vicepresidenta y el Instituto Patria en la oposición. Eso me parece
que sería un juego trágico y ridículo. Muchísimas gracias, y gracias Inés también Gracias, por Inés. este contacto. Gracias chicos, buenas noches. Gracias por el Hasta contacto. acá llegamos, Hasta acá con Especial llegamos. Domingo, un placer volver Volvimos. aquí, haber vuelto, Hugo. Sí, por supuesto. Acordate que en el horario de verano, especial domingo, vamos de 21 a 23. Gracias Hasta el por próximo acompañarnos. domingo. Hasta el domingo que viene. Chau.